Bueno, acabamos de comenzar. Este es nuestro último episodio de esta temporada. Episodio número 7. El segundo de Teología para Millennials. Ya lo anunciamos la semana pasada. Tengo el privilegio de contar en la tarde de hoy con la no presencia de mi hermano, que ha decidido que merece la pena vivir la vida fuera de estas cuatro paredes. Creo que está en la playa. Y en su lugar me he buscado a dos personajes que están aquí comiendo pizza. ¿Qué tal? Miguel y Rubén, que para nuestros 4 fanáticos, seguidores habituales, pues ya creo que los conocéis. Aquí están en persona, son más guapos en persona que en redes sociales, también tengo que decirlo, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tenéis un micro ahí en el que podéis hablar mientras coméis? ¿Qué tal estás, Miguel? Yo con la pizza en la mano, muy bien. Me han quitado lo de la pizza. ¿Qué se puede pedir? También hay Doritos ahí, por si queréis... Estoy comiendo pizza con piña. Eso es lo más evangélico que puedo hacer. Algunos que me conocen estarán pensando cosas. Retomando, la última ocasión que tuvimos Teología para Millennials, pues lo que hicimos fue comentar algunos memes ateos para dar respuesta a través de la sabiduría de un filósofo y un chico que estudia psicología. Entonces hoy vamos a hacer algo parecido. Si os parece, hacemos una ronda rápida de memes ateos y les dais caña ahí con todo lo que podáis, y después tenemos algunas sorpresas más audiovisuales. Vamos a empezar con los memes ateos. Ok, vamos a hacer así. Pasamos en primera plana. Pinchamos memes ateos. Esto más En modo tweet. Ahí está. ¿No? Perdonad. ¿Qué pasó? Esto se está moviendo solo. Bueno, ahí lo podéis ver. Dice, gente y sus licencias poéticas. ¿Pero por qué se mueve esto, señor? Modo presentación. Es que esto... Y si lo doy en modo presentación, pero ¿cómo se puede parar esto? Es que Windows lo carga el diablo. Si hago así... O sea, así no creo que se mueva, pero bueno. No, ni se mueve ni se ve. Si hago así... Shift, amplías el... ¿Y cómo lo paro? Es decir, lo amplío aquí. Esta es ahí... mi inutilidad... Ahí sí que no se te va a parar. ¿Se va a mover? ¿O sí? Parece que no. Uy. No, lo moví yo, Ah, vale. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dice... Gente y sus licencias poéticas. Podéis interpretarlo rápidamente. Es un señor que cuenta cómo Jesús pues estaba nadando. Otro, la historia hace la mítica del teléfono estropeado y aparece sobre las piedras. El siguiente lo va exagerando. Viene a decir este meme, yo creo que lo que ha llegado a nuestros oídos, a nuestras Biblias actuales, es básicamente leyendas urbanas. No sé qué queréis decir a partir de este meme. ¿Qué piensas, Miguel? ¿Algún tuit? Un tweet. La historia no va de un teléfono roto, supongo. Supongo que ni la historia va de un teléfono roto, porque en realidad los textos que tenemos que nos hablan sobre Jesús se escribieron cuando estaban con vida personas que habían estado con Jesús, se difundieron precisamente entre esas personas que fueron quienes lo promovieron porque veían que reflejaba realmente lo que Jesús había sido. Tampoco hay historias de Jesús parecidas a estas historias de dragones o Jesús volando o algo así. Es interesante porque cualquier dios inventado de los que había en aquel momento normalmente sí tenía historias de transformarse en otros seres, tenía historias de ir volando para bajar a la tierra, para volver. Pero bueno, Jesús se convirtió en Super Saiyan, recordemos, en la transfiguración. Eso es un punto... Sí, es verdad. Eso es un punto para recordar. Bueno, seguimos. El punto, de hecho. Next. Es curioso que a ningún budista se le haya aparecido la Virgen y a ningún cristiano se le haya aparecido Buda. Qué movida. ¿Qué piensas de eso, Miguel? Él es el psicólogo, así que... No, es interesante. Es interesante ver cómo Rubén, mientras se piensa la respuesta, dice, ¿qué piensas, Miguel? Y de esa manera él se cura de respuesta ingeniosa. O sea, lo primero que diría es que bueno, mi fe cristiana no depende de que se me haya aparecido la Virgen. Por lo tanto, creo que no me supone ningún problema ver este meme, ni aceptar eso, que a ningún budista se le apareció la Virgen y que a ningún cristiano se le apareció Buda. Además de que el budismo tampoco pretende hablar de apariciones, y creo que el cristianismo en esencia no pretende hablar de... Aquí vemos a Miguel tomando la tangente, porque yo creo que lo que quiere representar este meme es que nosotros, ¿cómo es posible que nuestras apariciones religiosas o éxtasis tienen que ver con nuestra cultura más cercana? Total, que si hubiera un Dios verdadero, se nos aparecía a todos el mismo. Es que el poder de la sugestión, de hecho, yo creo que tampoco podemos negarlo. O sea, la realidad es que es bastante fácil que yo me pueda autoconvencer de cosas que, bueno, que pega más conmigo o que me gusta más creer, ¿no? Si el cristianismo se basase simplemente en que alguien dice que se le ha aparecido la Virgen,
creo que sería bastante endeble. Y lo mismo pasa con el budismo. Es curioso porque el budismo no se basa en que Buda se haya aparecido a nadie para darle una revelación especial. El budismo se basa en que las enseñanzas de Buda tienen su sentido, que realmente, eliminando el deseo y todo esto, realmente eso puede tener un efecto positivo en tu vida y que al final puedes acabar llegando al nirvana, ¿no? No se basa en una aparición de Buda. Y el cristianismo tampoco se basa simplemente en una aparición de la Virgen, se basa en unos hechos específicos, históricos, que no solamente vio a alguien en una especie de éxtasis, sino un montón de personas, algunos amigos de Jesús, otros enemigos de Jesús, y todos pudieron verlo, todos pudieron escucharlo, todos pudieron ver sus milagros, todos pudieron ver cómo moría, y mucha gente pudo ver cómo aparecía con vida. Y no era simplemente apariciones de me ha parecido ver a Jesús, no, estamos hablando de una tumba que objetivamente apareció vacía. Estamos hablando de diferentes personas, algunos seguidores, otros enemigos de Jesús incluso, que también dijeron que lo habían visto. Algunas de estas apariciones fueron a diferentes personas al mismo tiempo, no solo a uno. Hablaron con él, comieron con él. No es simplemente se me apareció la Virgen. Creo que el cristianismo no se basa en eso. Bien, vamos a ir rápido para poder ver más cositas. Perdón, así no era que un tuit, Ok, casi todo es pecado. ¿Te has puesto a leer esto con calma? Técnicamente es pecado ir al baño. ¿Qué pensáis del pastor Lovejoy? De Lovejoy, muchas cosas. Pero bueno, si vemos la Biblia como si fuese simplemente un conjunto de reglas y ya está, creo que sería muy fácil hacer una lista muy larga de los pecados que podemos ver ahí. Creo que ese no es el enfoque en general de la Biblia. O sea, la Biblia sí que lo que ofrece. Bueno, la Biblia al final acaba llevándonos a Jesús. ¿Te acuerdas de Jesús ahí en Juan 5, ¿no? Cuando hablaba de esto de examináis las Escrituras porque creéis que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que yo os dé vida. El mensaje primordial de la Biblia no son las reglas de lo que es pecado y lo que no, que por cierto no hay nada de que sea pecado ir al baño ni nada por el estilo. Es precisamente llevarte a la persona que va mucho más allá. Bueno, hay personas que sí que es un pecado cuando van al baño, ¿eh? Y hoy no está con nosotros aquí Josué Otero, pero quiero dejar un mensaje por si lo ve, que es más que un pecado, es una aberración espiritual. No me responsabilizo de sus comentarios. El caso es que también hay una lectura superficial de la Biblia que, lo que decía Rubén, que está basada en normas. Si tú haces una profundizas un poco más en el texto, verás que no va así. Miguel, ¿quieres acotar algo? Creo que no, o sea, supongo que existe esta idea generalizada de que la Biblia es un libro de normas, pero al final es un libro, es un conjunto de historias que apuntan a una persona. Así que no se trata de mirar la Biblia como un manual para la vida, se trata de mirar la Biblia como el sitio en el que conoces a Jesús. Así que... Qué bonito, es como, podríamos decir que es como el mític de conocer a Jesús, ¿verdad? La Biblia. Divina ignorancia. Qué montón de dudas. Voy a taparlo con esto y así no tendré que enfrentarme a la realidad. ¡Tachan! Gat. Wow. ¿Es así? A veces sí, ¿no? O sea, sí, es verdad. O sea, Dios puede funcionar de esa manera. A veces nos inventamos un Dios que para lo que sirve es para cubrir los huecos, esas dudas que no conseguimos superar. Es fácil que inventemos un Dios así, pero la realidad es que el Dios de la Biblia no es así, ni pretende serlo. Tú fíjate que la Biblia nunca aparece Dios simplemente como un intento de, no sé, explicar cómo se han formado las cosas. La Biblia parte ya... Mira, el hecho es que Dios estaba ahí, el hecho es que Dios hizo esto, Dios hizo aquello y tal. Yo te cuento la noticia, no es algo que se dé para explicar nada, a pesar de que Dios sirva como explicación para muchas cosas. Pero ese no es ni el origen ni el enfoque de la Biblia. La idea es... Pero aquí yo quiero ir a hacer daño, porque estaremos de acuerdo en que a lo largo del tiempo parece que Dios explicaba muchas cosas y cada vez explica menos. Sobre todo a nivel científico, es decir, a veces se explicaba si había una tormenta era porque el cielo, yo qué sé, está enfadado. O, bueno, eso es más de los romanos, pero siempre se buscaba una explicación en lo que Dios hacía, ¿no? Y cuando la ciencia va avanzando, es como que cuando entra en contradicción Dios-ciencia, nos quedamos con la ciencia. Entonces, habría que limitar un poco hacia dónde nos dirige la Biblia, porque muchas veces incluso los cristianos, seguimos tapando nuestras dudas con lo que creemos de parte de Dios, ¿no? Y como decíais vosotros, es un libro que nos lleva a Jesús, pero también es cierto que es un libro que nos habla muchas veces de la realidad de Dios y yo qué sé, a veces puede suponer un problemita. Sí, pero tú fíjate que Dios no pretende ser la respuesta. Ahora, Miguel, si quiere que hable de Henry Ford,
pero Dios no pretende ser la respuesta para lo que no entendemos. En la Biblia Dios aparece como el creador de lo que no entendemos y de lo que sí entendemos. Es decir, que entendamos más cómo funciona un mecanismo no va en contra en absoluto de que pueda haber alguien detrás del mecanismo llevando eso adelante. O sea, el único Dios que se hace más pequeño a medida que la ciencia se hace más grande es el Dios que nos hemos inventado para poder cubrir los huecos y tapar nuestras dudas, pero no el Dios del que habla la Biblia. En la Biblia aparece Dios, ya hemos hablado de esto la vez anterior, ¿no? De cómo aparece Dios en momentos determinados generando efectos naturales. Es decir, Dios no monta las margaritas como si fuese un puzzle. Dios dice que la tierra produzca y la tierra produce, y si solamente te pones a fijar en cómo la tierra produce, puedes llegar a la conclusión de que no hay un Dios ahí. Pero la Biblia nunca te ha dicho que tienes que elegir o la tierra produce vegetación o Dios crea la vegetación. La Biblia no nos pone en esa dicotomía, nos la hemos inventado nosotros, creo, ¿no? ¿Qué opinas, Cierto. Miguel? Sí, porque a estas alturas del programa parece que Miguel está únicamente pensando en comer y te voy a comer más rápido para terminar yo mi pizza la estoy disfrutando. Es que cuando Tú pregunto sigue a Miguel hablando. lo que piensa, me pica. Entonces digo, Ahora es cuando Miguel dice, ¿me dejas un poco de la tuya? Porque se me ha acabado la mía. No, cambiamos de pizza cuando quieras. Yo estaría totalmente de acuerdo, supongo. Para mí, lo fundamental es marcar qué tipo de preguntas está respondiendo cada cosa. Sí que es cierto que muchas veces los cristianos hemos intentado responder preguntas que quizás corresponden más a la ciencia, pero igualmente muchas veces desde la ciencia se intenta responder preguntas que corresponden más a la religión. Eso no significa que las respuestas que puedas encontrar en un sitio o en otro tengan que ser excluyentes. El típico ejemplo que se suele poner es, a mí me gusta mucho el té, así que siempre que tengo que poner a hervir el agua. Si le preguntas a la ciencia por qué hierve el agua, te dirá que las moléculas de agua se empiezan a agitar y entonces empieza a crearse más energía y entonces se acaba evaporando. Y a nadie se le ocurre decir, no, está hirviendo porque yo quiero una taza de té. Nadie diría, esas dos explicaciones son excluyentes, para nada. Es más, necesitamos las dos perspectivas, necesitamos las dos respuestas para tener una imagen completa de la realidad que tenemos delante. Y en el caso de esta imagen lo que diría es, no debemos esconder las dudas, pero también tenemos que contemplar todas las perspectivas. Muy bien, continuamos. Voy a crear al hombre y a la mujer con el pecado original. Luego voy a embarazar a una mujer conmigo mismo para que yo pueda nacer como un bebé. Una vez hecho hombre, me voy a crucificar en un sacrificio que me voy a ofrecer a mí mismo. Y de esa manera los voy a salvar del pecado original al que yo mismo los condené. ¡Tarán! Este espacio está patrocinado por Tengo una Pizza Móvil pizza Milladoiro. en la mano. Pizza Móvil Milladoiro. Gracias, Pizza Móvil. Voy a leerlo de nuevo porque estaba cogiendo un trozo de pizza y no lo leí. Bueno, está en una Comic Sans terrible. Dice, voy a crear al hombre y a la mujer con el pecado original. Luego voy a embarazar a una mujer conmigo mismo para que yo pueda nacer como un bebé. Una vez hecho hombre, me voy a crucificar en un sacrificio que me voy a ofrecer a mí mismo. Y de esta manera los voy a salvar del pecado original al que yo mismo los condené. ¡Tadán! Hombre, yo lo que diría... Si quieres te lo leo otra vez, ¿eh? No hace falta, creo. A ver, voy a leer. O sea, yo lo que diría es, aunque parece un discurso que sí parece reflejar lo que es la narrativa cristiana, yo diría que en realidad no. Muy bien. Oye, también te puedes quedar en esa respuesta, ¿eh? Pues mira, No, que no, porque lo digo yo, se ha acabado. No, pero quiero decir... Estoy leyendo otra vez. En plan desgranamos, ¿no? Rollo. No te quedes O sea, más falta de ortografía, ¿eh? O sea, si pensamos que este es el mensaje cristiano, estamos un poco perdidos, yo creo, ¿no? Ahí, O sea, capote de Rubén. Es decir, ni se habla de que Dios crea al hombre y la mujer con el pecado original. Eso no forma parte de la creación inicial de Dios. Dios crea al hombre y la mujer, de hecho, y les da la posibilidad de algo tremendo, que es ser los primeros seres creados que dicen no a Dios y que deciden desobedecerle, ¿no? Bueno, Y los segundos, ¿no? Podríamos hablar. Es verdad, tío, es verdad. Pues mira, más amplio aún es el panorama como para poder reducirlo a esa frase. Es decir, no es cierto que Dios cree con el pecado original. Eso es algo en lo que nosotros nos hemos metido, por así decirlo, ¿no? La idea de que Dios embarace a una mujer me suena un poco a Zeus haciéndose pasar por cisne o por lluvia o lo que sea. Bueno, tampoco hace falta desarrollarlo. Ni el texto aparece Dios bajando al mundo para dejar embarazada a Eva físicamente, ni aparece una paloma. No funciona así la cosa. Pero lo que sí que es cierto es que la lógica cristiana del sacrificio y la redención tiene lógica en sí misma porque Dios lo plantea. Es decir, Él plantea el problema y Él mismo plantea la solución.
Entonces, si te pones cosmológico, es como que hubiera una norma universal en el cosmos y de repente requiere un sacrificio, ¿no? Como en su momento las Crónicas de Narnia. Pero sin embargo, si Dios es soberano, él mismo genera unas normas que él mismo se ve obligado a cumplirlas, ¿no? Es como una especie de contradicción en la que muchas veces, si te quedas únicamente mirándola a la contradicción, pues no tiene sentido. ¿Qué pasa? Cuando eso mete los ingredientes del ser humano, nuestra relación con Dios, todo lo que supone y demás, pues cobra otro sentido. Miguel, después del capote de Rubén, ¿qué vas a comentar? ¿Quieres que lo leamos? Que yo incluso estaría dispuesto... Creo que la representación que se hace ahí del cristianismo es un poco con la intención de ridiculizarla, y creo que realmente no es así, pero incluso asumiendo eso, una vez escuché a alguien preguntarle... Bueno, no tiene nada que ver. No, pero ahora queremos saber la pregunta. Claro, ¿Qué es lo que preguntó ese hombre? Claro, nos solemos preguntar cuál es el sentido de la vida. Y la cuestión no es... Esa persona decía que en realidad es una pregunta estúpida. El significado de la vida en realidad es muy claro. Es el sufrimiento. Vivimos en un mundo que está lleno de dolor, lleno de sufrimiento. La pregunta real es ¿cuál es el sentido de la vida más allá del sufrimiento? Y creo que lo que se esconde detrás de esto es ¿para qué Dios crea algo, crea todo un problema y luego pone una solución que además implica morirse? ¿Tiene sentido crear algo que es tan caótico y desordenado? Y según el meme, no, claro. Según el meme, no. Miguel, ¿tú en qué bando estás? Según el meme, no, pero creo que en Jesús la respuesta de Dios es que sí. Y el hecho de que se haya entregado a sí mismo Él, que se haya humillado a sí mismo, creo que nos sugiere una perspectiva diferente a la que plantea este meme. Y creo que si realmente existe un Dios que se entregó a sí mismo para salvar a las personas, no sé qué tiene. Se entregó a sí mismo eso. porque él mismo generó la necesidad. Esto parece un teología para millennials after hours. Claro, es que yo no veo que Dios cree el problema, en todo caso veo que Dios diagnostica el problema. Es decir, el ser humano hacemos las movidas que nos hemos hecho, apartándonos de Dios, decidiendo lo contrario de lo que Dios nos ha dicho, aunque Dios nos había dicho, si comes morirás y todo eso, aún así, bueno, vamos a nuestra bola, ¿no? Y Dios diagnostica el problema, nos hace ver que lo hay. Y toda la solución es bastante contraintuitiva cuando la ves a primera vista, pero en realidad cada una de esas cosas creo que se corresponde mucho con muchas cosas que vemos en el mundo y que nos parecen totalmente normales. O sea, creo que a todos nos emociona siempre ver a los grandes héroes en las pelis cuando se sacrifican por otras personas, ¿verdad? O sea, es como algo que tenemos ahí, ese momento de yo soy... Exacto. Tal persona y ¡pum! El héroe que muere por el resto del mundo. Eso nos emociona y vemos que hay algo ahí muy genuino y muy real. Todos vemos en el perdón y la reconciliación, es como casi a veces las pelis, el final feliz se resume en eso. Vivieron felices, comieron perdices. Reconciliación, por fin consiguieron estar juntos de nuevo. Y vemos que el perdón es algo bueno. También vemos de forma intuitiva que cuando alguien perdona, de alguna manera es como que sacrificas algo, ¿no? O sea, yo, no sé, si tú me revientas el coche y yo te digo, no te preocupes, simplemente te perdono, el hecho es que me estoy quedando sin coche por decirte que simplemente te perdono. Es decir, estoy sacrificando algo, estoy decidiendo perder algo para poder perdonarte. Y a todos nos parece totalmente normal eso, ¿no? Si tú tienes una deuda que tienes que pagar y yo quiero evitar que tengas que pagarla, digo, mira, no te preocupes, ¿qué hago? La pago yo. Claro, pero bueno, yo os voy a hacer una reflexión. Primero voy a contestar eso que decía Rubén, porque yo entiendo por dónde vas, pero es una deuda que pago yo, que es una deuda contra mí mismo. Es decir, vale, me debes 5.000 pesetas y me las pago yo a mí mismo, ¿no? Pero lo que quiero decirte, aunque este meme fuera real y todo lo que hizo Dios fuera esa gran obra maestra de generar una oportunidad para que el hombre pecara, redimirnos y demás, incluso aunque diríamos por válido este meme, sería, digamos, una gran representación, un gran giro, digamos, argumental para demostrar su amor de una faceta que de otro modo no podría hacerlo. Es decir, la manera en la que Jesús se muestra, nos ama y se relaciona con nosotros, solamente es real y solamente tiene el significado que tiene después de toda la triquiñuela galáctica y cósmica que tuvo que hacer Dios a la hora de crearnos, dejarnos caer, redimirnos, porque si no de esa manera, es decir, si no fuera de esta manera, nuestra relación con Dios sería otra muy diferente y mucho más plana, para que nos entendamos, ¿no?
A lo mejor podría ser una respuesta así rápida. Sí, o sea, aún si aceptásemos que es absurdo, Exacto. el hecho es que en medio de ese absurdo Dios muestra algo que está... Claro, y solamente lo podía haber mostrado a través de este absurdo, como si fuera una película de los hermanos Coen. Señor, la Biblia cambiará su vida. Ya lo ha hecho, me volví ateo. Claro, todo depende de con qué... Creo que aquí influye mucho las expectativas que podemos tener, los esquemas mentales sobre cómo ver el mundo, y creo que hay un montón de personas que encuentran valor en la Biblia desde un punto de vista puramente cultural, histórico, y creo que lo más honesto, por lo menos como mínimo, es esa perspectiva. La Biblia es un libro que creo que nadie lo niega, ha tenido influencias tanto en cosas buenas, también se utilizó para justificar cosas malas a lo largo de toda la historia, pero es algo más, no es tan sencillo como, oh, a ver qué me dice este libro, oh, vaya, no tiene sentido, soy ateo. Para nada, en realidad muchos argumentarían que algunas ideas clave que hay en la Biblia son las que utiliza la propia persona no creyente para criticar a este libro. Muchas veces la crítica que se le hace a la Biblia es que los valores morales que propone están obsoletos, pero ideas como que todas las personas somos dignas, ideas como que estamos llamados a dar más que recibir, a pensar más en los demás y no ser egoístas y pensar solamente en nosotros mismos, eso ha sido revolucionario y único, creo, en Jesús, que lo vemos la máxima expresión en la cruz, entregando su vida por los demás. Y eso implica muchas cosas. Una, que Dios mismo consideró digno al ser humano hasta el punto de entregar su vida por ellos. Y de ahí se deriva toda una serie de principios que creo que todos admiramos hoy. Dicho eso, todo esto es para decir que no me parece tan sencillo como, oh vaya, no me tiene sentido, ya me ha hecho ateo. Creo que tiene un valor mínimo, cultural, histórico, y luego para muchas personas, como yo mismo, diría que encuentro un valor que satisface las preguntas más profundas que tengo sobre la vida. Yo tengo que preguntarme de dónde vengo, quién soy, cuál es la base de mi identidad, cómo distingo lo que está bien de lo que está mal, y si hay alguna esperanza realmente para un mundo que es duro en ocasiones. Y creo que las respuestas que encontramos en la Biblia responden perfectamente a ese tipo de preguntas. Y creo que el ateo no es tan simple como decir, no me interesa la respuesta a ninguna de esas preguntas, este libro pretende responderlas, pero no me interesa. No, la realidad es que todos tenemos que responder a esas preguntas, y yo le invitaría a nuestro amigo ateo. Rubén. Yo con esto me voy a poner un poco hater, ¿vale? O sea, normalmente intento identificarme con la persona que dice esto, pero el 90 y pico % de las personas a las que veo decir esto son personas que lo único que han leído de la Biblia han sido una serie de textos específicos sacados de contexto que realmente lo leen de forma desconectada con el resto del libro, y cuando te pones a hablar con la gente le dices, ¿te ha hecho ateo? ¿Por qué? ¿Qué has leído de la Biblia? Y cuando empiezas a explicarte qué es lo que ha leído de la Biblia, ves que en realidad prácticamente no se ha enterado de nada, más que unos cuantos tweets. Entonces yo animaría a cualquiera que haga este chiste a que por lo menos le dé una oportunidad y que se ponga a leer la Biblia para poder descubrir, entre otras cosas, todo eso que Miguel puede contar. Yo te digo que hay personas que han leído la Biblia y que siguieron siendo ateas durante un tiempo y que... Bueno, podría poner mi caso, pero no quiero alargarme. El caso es que a lo mejor si le das una oportunidad, y aunque de pequeño hayas ido a un colegio de curas, de monjas, lo que sea, que te hayas leído algunas cosas y después hayas entrado en altarsindioses.org y hayas leído unos cuantos textos sacados de contexto, si le das una oportunidad a la Biblia y te pones a leerla de verdad, a lo mejor te llevas una sorpresa. Solamente te dejo ahí la invitación. Muy bien, seguimos. Este me encanta. La religión esperando que la ciencia halle la vacuna para el COVID-19 y darle crédito a Dios. Eso es muy típico también de los cristianos. Nosotros le achacamos a Dios las cosas buenas que nos pasan y las malas pasamos de eso. ¿Qué me contáis? Dios, gracias por la pizza, pero en realidad fue Dani quien cogió la pizza y ahora nosotros vamos... Pero el Señor movía mi corazón a que os la comprara. Amén, aleluya. Bueno, aquí conste que yo entiendo que detrás de esto puede haber personas que realmente se sienten dolidas por... Cojamos el ejemplo del COVID, los médicos están ahí horas extra dándolo todo para que
vengamos 4 religiosos y digamos, oh, gracias a Dios, y después podamos como no dar crédito a lo que han hecho esas personas. Y yo no sé qué piensa Rubén, no sé qué piensan otros cristianos, pero bueno, yo lo que diría es que es un error. Creo que, de hecho, mi creencia en Dios, mi creencia en quién es Jesús me lleva a honrar más a aquellas personas que hacen algo por las personas. Y si hay alguien que dice, le doy gracias a Dios y no a este médico que ha encontrado la vacuna para el COVID-19, yo lo que diría es que el Señor te cuide, te guarde, te lleve pronto. Yo honraría a esa persona porque creo que mi creencia en Dios cristiana, mi creencia en Dios me lleva a eso. Okay. Y no me supone ninguna protección. Total. De hecho, incluso yo creo que en Jesús es muy curioso cuando vemos cosas de, no sé, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y es curioso que Jesús dice que esto no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos, te lo reveló el Padre que está en los cielos, ¿no? Es como, el mérito es de Dios. Pero cuando Jesús le dice eso, no está quitando el mérito a Pedro en esa escena. Todo lo contrario, es como, muy bien, Simón, sí señor. Es como si Jesús felicitase a Pedro por algo que en realidad estaba Dios detrás revelándole eso a Pedro. Es decir, que Dios pueda mover los hilos para poder traer las cosas buenas al mundo, no quiere decir que no debamos estar agradecidos por las personas que están trabajando para poder hacer eso, ¿no? Pero yo quiero andar un poquito aquí en este tema, porque esto se nos abre un campo que es interesante. Y es el de... Nosotros los cristianos pues hacemos siempre mucho hincapié en la oración, en lo que supone, en el poder de la oración y demás. Y a veces es como, vale, pero habrá que invertir en ciencia, o habrá que llevar a nuestros hijos a las universidades para que se preparen y podamos tener avances científicos. Porque es como que la iglesia en general, a grandes rasgos, siempre ha sido como una especie de freno para el avance científico. Y cuando la ciencia descubre algo, la iglesia se le intenta apuntar, como diciendo, no, esto ha sido gracias a que Dios permitió que se descubriera tal, ¿no? Entonces hay como una guerra que a lo mejor lo sacamos del terreno personal de cuando un médico te cura, sino a términos generales en los que habría que cambiar esa idea, ¿no? En el mundo cristiano, decir, oye, una manera de honrar lo que Dios ha hecho por nosotros es invertir en conocimiento, en ciencia, en avances, que al final es lo que nos va a llevar muchas veces a salir de atolladeros como el del COVID. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí, de hecho, yo creo que mucha gente seria argumentaría que el caldo de cultivo para que la ciencia moderna, tal como la conocemos hoy, naciera, era necesario la perspectiva de que el universo tiene que estar ordenado para que nosotros podamos estudiarlo. Y la pregunta es, ¿de dónde sale esta idea de que el universo está ordenado? De que el universo se puede estudiar. Y si coges a Galileo, a Newton y a todos estos, lo que dirían es, el universo se puede estudiar porque hay un creador que puso un orden aquí, y por lo tanto nosotros estamos aquí. Yo hago una pregunta con respecto a Newton, porque es unos personajes que recurrimos mucho los evangélicos para hablar de su fe en Dios. ¿Vosotros creéis que si Newton hubiera nacido en el siglo XXI seguiría creyendo en Dios? ¿Era una convicción personal o era fruto del contexto en el que nació? Al igual que otros muchos científicos que nos apuntamos el tanto, y es porque en esa época pues no había suficientes avances científicos, digamos. Con sinceridad, ¿eh? Yo sinceramente creo que sí, es decir, creo que Newton no solamente tenía una fe heredada, y podríamos criticar mucho la fe de Newton porque en realidad, bueno, entre otras cosas, Newton no era trinitario y creía que la Biblia había sido corrompida en muchas cosas, o sea, tampoco nos deberíamos apuntarle tanto como si Newton fuese evangélico, ojo. Ahora bien, Newton también era, no solamente aceptaba lo que otros le decían, sino que como parte de sus propuestas, de sus sistemas, él extraía la idea de que tenía que haber él le llamaba, en el Principia Matemática, un pantocrátor, un gobernador universal, que es la razón por la que todo funciona tal y como funciona. Newton, precisamente por su conocimiento que tenía de las leyes naturales, que le permitían explicar de una forma súper sencilla cosas súper complejas, eso a Newton le llevaba a creer que tenía que haber un creador detrás. O sea, no es simplemente una fe heredada. Y como Newton muchos otros. O sea, Leibniz tuvo ahí sus rifirrafes con Newton, y en aquel momento también, uno de los grandes pensadores de aquella época, también defendía no solamente la existencia de Dios, sino la realidad del cristianismo a raíz de razones que realmente le parecían convincentes, ¿no? Y yo creo que precisamente el ver que el mundo
funciona de forma ordenada, yo creo que eso de alguna manera también es normal que nos apunte a Dios. Eso era algo que dividía en su momento a los cristianos de los no cristianos. Allá a finales del siglo II, de hecho, algunos romanos criticaban a los cristianos por hablar de esto de un Dios único y prescindir de todos los dioses múltiples como causas. Y algún apologista cristiano... Pero yo me refiero, perdona Rubén, a que a nosotros nos encanta a los cristianos, y no sé por qué, tenemos como esa creencia al querer incorporar grandes personajes a nuestro argumentario o a nuestra apologética. Es como diciendo, como si no nos llegara la Biblia y tuviéramos que sacar que si Newton dijo esto. Yo he escuchado a gente que dice que Einstein dijo que Dios no juega a los dados, y utilizan eso como si fuera... Por favor, dejad de usar a Einstein. Un recurso apologético, ¿no? Y es como que tenemos esa necesidad, como si no nos llegara lo que Jesús dijo, ¿no? Y por eso te decía que a veces es mejor decir, oye, pues mira, esta persona sí era cristiano, como los que escribían himnos, o Beethoven hizo canciones que tenían que ver para liturgias religiosas, pero eso no se supone que fuera un cristiano como lo entendemos hoy en día, nacido de nuevo, con una conciencia de la salvación como la que tenemos nosotros. Entonces, vamos a intentar recurrir a la Biblia, que al final es lo que nos va a salvar. No nos va a salvar que tal o cual científico pues haya sido cristiano o algo parecido, ¿no? Por eso, por ahí van un poco los tiros. Voy a pasar de los memes y os voy a llevar... Bueno, Miguel, ¿querías decir algo? No. Quería rebelarse contra lo que acabas de decir. Ir contra Revélate. ti. No, o sea, totalmente de acuerdo. Pero bueno, nuestro punto no es... O sea, por lo menos lo que yo quería decir, o creo que lo que Rubén quería decir, no es tanto... Vamos a citar a estos tíos guays, Newton, por ejemplo. Y claro, si él creía en Dios, pues joder, deberíamos replantearnos. Claro, es que como diciendo, si esta persona que es tan inteligente creía en Dios, yo que soy más burrico, pues debería hacer lo mismo, ¿no? Y entonces hay como una lucha de inteligencias entre los ateos y los cristianos, y bueno, pues el que descubrió el genoma humano es cristiano, ya, pero es que el que descubrió la evolución, los cristianos, es un rollo ahí que al final es infructuoso y que lleva el debate al terreno de lo absurdo, ¿no? Sí, es totalmente es así, pero nuestro punto aquí no es, mira, estos personajes tan guays, es punto para nosotros. Nuestro punto aquí es que estas personas que participaron del inicio de la ciencia moderna, a la hora de justificar el método que proponían, venía de la idea de que había un Dios que había creado un mundo ordenado y por lo tanto susceptible de ser estudiado. Y esa es una idea totalmente bíblica, así que en el fondo lo que diría es que estamos apelando a una idea totalmente bíblica, porque la idea a la que apelaban estos científicos era a una idea bíblica, y es que el universo era ordenado porque había un Dios que había puesto orden. Muy bien. Vamos a pasar de los memes un rato y os voy a llevar a contenido multimedia de última generación. Vamos a hacer así, pim pam pim, y os voy a poner uno de los dos vídeos que vamos a comentar hoy, que es este, que me encanta porque pone preguntas incómodas para creyentes. Vamos allá. A ver si son realmente tan incómodas. El vídeo, como podéis ver, tiene una edición muy pausada. Si hay un Dios verdadero, lo deja en suspense ahí. ¿Por qué hay tantos textos sagrados? Cada uno con una versión diferente. Podéis ir contestando si queréis mientras sigue la música, porque... ¿Qué decís? ¿Por qué tantos textos sagrados? A lo mejor algunos preferirían que Dios censurase e impidiese a las personas escribir los textos y los libros que les diese la gana, ¿no? El Dios del que habla la Biblia y el Dios, bueno, que conocemos a través de Jesús es un Dios que nos da a nosotros la libertad incluso de desobedecerle, que es muy curioso. Y eso hace que las personas hagamos un montón de cosas. Si el que hizo este vídeo, yo no sé si sería ateo la persona que hizo este vídeo o lo que sea, y pienso, ¿te gustaría que Dios te impidiese ser ateo y te obligase a ser cristiano y no te permitiese pensar fuera del tiesto? Hombre, yo respeto más a un Dios que nos permite... Sí, no, y además esta primera pregunta, ¿por qué hay tantos libros sagrados? Pues yo qué sé, pues cada uno nace... Mira, el otro día, ¿dónde fue? Vi un comentario en Facebook que decía que... Ah, sí, ya sé dónde fue, lo vi, en una página que comentaba que muchas de las revelaciones de textos sagrados vienen de personajes que dijeron tener una revelación privada acerca de lo que Dios les dijo. Y citaba en este caso a Buda y citaba a... te lo diré, a Mahoma. El caso es que dice que Jesús, una vez resucitado, se mostró a muchos y lo hizo público, ¿no? Y hablaba de la diferencia que existe entre algunas religiones y el cristianismo. Que unas nacen de una revelación supuestamente privada
y otras hablan de una revelación que es pública y que eso dio lugar, de hecho, a muchos puntos de vista, ¿no? Y quizá por eso hay tantos textos cristianos, tantos textos supuestamente sagrados, porque si una persona tiene una revelación y es capaz de convencer a las demás personas de que eso es algún tipo de revelación auténtica, pues obviamente va a haber muchos textos sagrados, ¿no? Los hindúes y los norcoreanos, ¿qué pasará con ellos? ¿Qué tendrán en común los hindúes y los norcoreanos? Qué bonicos. Mira. Serán los hindúes. Y estos son los norcoreanos. ¿Van al infierno? ¿Qué queréis responder? En el caso de que lo haya. Mi pregunta es: ¿por qué piensa concretamente en norcoreanos? Porque se supone que son dos lugares en los que el evangelio no ha entrado, ¿no? Es decir, que no han tenido oportunidad de escuchar el evangelio. O sea, hay una pregunta seria aquí detrás, lo cual no hace que deje de pensar en eso. O sea, ¿por qué el hinduismo, una religión, y norcoreanos, como conviértete al norcoreanismo y... Pero bueno. ¿Van al infierno, chicos? Tomándonosla en serio. ¿Qué dirías, Miguel? Tomándola en serio, creo que... Que sí, van al infierno los norcoreanos por esas coreografías que hacen tan horteras. Deberían por lo menos tener un poquito de purgatorio. Yo lo primero que diría es que creer en Dios tampoco te lleva al cielo. Ahora el canal empieza a hacer así. Suscriptores. Lo siento, gente. O sea, lo que te lleva al cielo, si queremos expresarlo de esa manera, supongo, es el hecho de que Jesús murió por ti. Y eso va más allá de lo que tú puedas pensar, de lo que tú puedas hacer o de lo que tú puedas experimentar. Esa es la... Claro, pero tú tendrías que tomar... Aquí vamos a entrar en un debate teológico, pero Jesús murió por ti, pero tendrás que hacer de tu parte. No me voy a poner aquí arminiano o calvinista, pero te quiero decir que claro, pero bueno, no murió por todo el mundo en general. Es decir, murió por todo el mundo, para los que creemos en el arminianismo, o murió por los escogidos, pero digamos que nosotros tenemos que de alguna manera aceptar ese sacrificio, ¿no? Pero bueno, en este caso entiendo, como decía él, es gente que en principio nunca escuchó. Y creo que eso sitúa la respuesta en un plano diferente. Obviamente en un contexto europeo en el que prácticamente... La pregunta para que entiendan nuestros seguidores evangélicos, que es la mítica pregunta, es: ¿entonces una persona que nunca escuchó hablar de Jesús está condenada al infierno? ¿Cómo responderíamos a eso? Sin huir de la pregunta. Me gustaría que no. ¿Qué pasa? Me gustaría que no. Intento vivir como si fuera que sí. Porque entiendo que eso es el motor muchas veces de lo que nos hace evangelizar. Si tú crees que la gente se va al infierno por no escuchar de Jesús porque no va a tener otra oportunidad, pues eso es un poco la vitamina que te hace moverte. Si pensáramos que no van al infierno, pues eso nos llevaría un poco a decir: oye, pues si van al infierno está de más estar aquí subidos a la caja roja. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Entonces me gustaría que no, pero vivo como si fuera que sí. Tiene sentido, claro. Hay algunas realidades que sabemos, otras que no, ¿no? Sabemos que hay promesas de salvación para todo el que pone su fe en Jesús. Sabemos que por lo menos Jesús no prometió salvar a las personas que no creen en Él. No tenemos una promesa ahí que nos haga decir: pues seguro que van todos al cielo, así que no hay ningún problema con esto. No tenemos esa promesa. Al mismo tiempo, tenemos algunas realidades que, como que Dios es justo, y Jesús dijo cosas como que al quien más se le haya dado, más se le pedirá. Hay cosas que nos hacen pensar que, o por ejemplo, cuando en Romanos 1 se habla de que no tienes excusa porque la creación, el eterno poder y deidad de Dios se han hecho visibles a través de lo creado, ahí está haciendo entender que la razón por la que las personas no tienen excusa es porque hay algo que Dios muestra a través de... O sea, esa es la razón. Entonces, eso me hace pensar que Dios juzga a las personas no aplicando una especie de si llegas hasta aquí entonces pasas, sino que juzgará a las personas por cómo hayan respondido a la revelación de Dios que han tenido. Me lo hace pensar. No tengo una promesa bíblica que diga estas palabras que acabo de decir específicamente, pero sí muchas cosas que me hacen pensar en eso. Hay personas que nacieron antes de Jesús, que están en el Antiguo Testamento, y que algunas no sabemos de que hayan oído nada respecto a que va a venir el Mesías. Piensa en la gente de Nínive, que ni siquiera eran israelitas, ni siquiera seguían una ley específica de Dios, ni siquiera... Pero ellos recibieron un mensaje de un profeta, y el mensaje era: vais a morir todos. A morir. Y resulta que esta gente se arrepintió y se volvió y resulta que Dios los perdona. No sabían que Jesús iba a morir por ellos en el futuro, no sabían prácticamente nada, pero por esa respuesta que dieron a lo que Jonás les había dicho, Dios los salvó, ¿no? Pablo hace pensar, no sé si hablamos de esto la otra vez, ¿no? En Hechos 17, ¿no? Esto de que Dios
ha establecido los límites de la habitación de cada uno para que, de alguna manera, palpando, lo hallen, porque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros. Romanos también da la sensación, y es la última cita que digo, dice esto de que los gentiles, con su conciencia que les acusa, bueno, son una ley para sí mismos y tal, porque en realidad es la ley de Dios que ha escrito en sus corazones. Es como que se hace pensar que Dios, de diferentes formas, se ha ido revelando desde siempre a todo el mundo, independientemente, o por lo menos a personas en todo el mundo, independientemente de que provengas de un contexto hindú, independientemente de que provengas de Corea del Norte, Dios se revela a las personas y por cómo respondas tú a eso es lo que Dios va a tener en cuenta. Sí, pensando en las personas que estén viendo este vídeo, tú no eres, bueno, a lo mejor eres norcoreano, a lo mejor eres hindú, quién sabe, pero sabes las cosas suficientes como para decirte que... Un saludo a nuestros seguidores en Corea del Norte. Vamos allá. Abandona el norcoreanismo. ¿Olvidó Dios crear recursos naturales en los pueblos más pobres de África? Yo creo que no, yo creo que se los hemos saqueado nosotros, los del norte, y ese es el problema. El problema es que se los hemos quitado nosotros, pero bueno, ¿qué pensáis vosotros, los expertos? No sé, hay una anécdota muy común, creo que es dos personas hablando y uno le está diciendo, claro, es que yo si vi a Dios, tú no le preguntarías por qué permite que mueran niños en África y por qué no evita todo el sufrimiento, y la otra persona le responde, yo temo que me haga a mí la misma pregunta. ¡Oh, qué buena! Y creo que en este caso... Me gusta esa anécdota, me la voy a apuntar, Supongo que podemos preguntarnos por qué Dios no hace nada, porque sea lo que sea, Dios sí puede hacer algo, pero... Tenemos que fijarnos qué significa hacer esa pregunta. Tenemos que hacernos nosotros mismos esa misma pregunta, y es que quizás nosotros estamos ignorando un problema y echando culpas fuera, cuando en realidad hay algo que podemos hacer y en realidad no estamos haciendo. Así que en realidad esto sí que debería ser una pregunta incómoda para los cristianos, pero no que le haga dudar de su fe en Dios, sino de qué tipo de representante está siendo. Muy bien, vamos a continuar. Esta me moló, porque era fauna australiana. Licaones o así. No, qué bonito. Mira, Vicín. ¿Cuánto hype? No se nombra en el Arca de Noé. Bien, antes de eso, para aquellos que no saben, digamos, desde un punto de vista evolutivo, Australia se desprendió antes del continente y por eso la fauna evolucionó de una manera distinta y por eso hay pues especies que no se comparten en ninguna otra parte del mundo. Dicho esto, ¿qué pensáis? Podríamos dar un repaso a la historia de Noé, pero no recuerdo que en la historia se mencionasen los perros, los gatos, las vacas, absolutamente ningún animal, quizás el cuervo y la paloma a posteriori, ¿no? Bueno, pues voy a ir a hacer daño, voy a ir a hacer daño entonces. Pero en el Levítico sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Pero qué pasa con la Biblia? O sea, yo no veo que en la Biblia nunca haya una especie de lista que pretenda ser exhaustiva de los animales del mundo, si vas por ahí. Pero hay un montón, De hecho, si sigues un pasapalabra, hay un montón. Yo creo que también, cuando lo escriben, el contexto habla de los animales que había en su contexto. En este caso, si damos por bueno que Moisés escribió el Génesis, Moisés hace una referencia. Porque vamos a ver, porque esto es algo que es importante saber. Cuando hablamos de inspiración, no hablamos de dictado. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada, pero no dictada como un robot. Entonces, yo creo que Moisés escribió de los animales que estaban en su contexto. ¿Para qué iba a nombrar un animal que nunca había visto en su vida y cómo lo hubiera llamado al canguro? Bien, decir que es que a veces es un poco complicado, ¿no? Pero no sé, si queréis acotar alguna cosita más. ¿Quieres acotar alguna cosita más? Yo, a ver, entiendo que detrás de esto hay mucho más, ¿verdad? O sea, podemos hablar... Bueno, perdón, Miguel iba a decir algo. No, por favor, que me iba a poner en modo hereje. Dale. No, modo hereje. Sálvanos a todos de hemos tardado 40 minutos, pero ya vamos a sacar el modo hereje. No, venga, va. No, ibas a decir algo, de verdad. No iba a decir nada. Oh, vaya, pues nada. O sea, me estoy intentando preguntarme en qué sentido es incómoda.
es incómoda porque lo que pone de manifiesto es que la Biblia no es un libro científico, que es un cuento de hadas, que no tiene rigor, que por ahí van los tiros. Claro, pero incluso si me quisiera insistir en que la Biblia es un... Bueno, no, el hecho de que insistir en si tiene todos los... Entiendo la idea de que la Biblia no es un libro científico, no ha sido exacto en un montón de cosas y un montón de tal. Eso es lo, entiendo que eso es lo que dirían, pero bueno, yo lo que diría es que como creyente no creo que la Biblia tenga el propósito de revelarnos la ciencia tal como la entendemos hoy en día del mundo. Creo que lo que nos quiere contar y de lo que nos quiere hablar es de Jesús, y concretamente en el arca de Noé, la historia del arca de Vale, Noé. pero yo aquí, vamos, es que voy a entrar a machete, de verdad. Aquí Entra. me pongo en modo ateo. Entonces, ¿le damos qué veracidad le damos a los eventos relatados en Génesis y en el resto de libros? Porque Jesús le dio veracidad absoluta. Pongo el caso de Jonás, que así como 3 días estuvo en el vientre del pez, el hijo del hombre, tal. Claro, y justamente el de Jonás es uno de los eventos más complicados de analizar a modo científico. Con lo cual, sí, la Biblia no nos quiere dar una exactitud a la hora de relatar y demás, pero mucha de nuestra fe se basa en esos eventos alocados. ¿Qué hacemos con ellos? Wow. Pues que esto daría para hablar muchísimo. Primero, una cosa que creo que mola tener clara, a pesar de que suene a empezar siendo hereje, es que la fe cristiana, creo que no debería, por lo menos la fe de los primeros cristianos, no dependía de un concepto de la inspiración determinado de la Biblia. La fe de los primeros cristianos dependía de que realmente Jesús fuese quien decía ser, que realmente fuese el Mesías, que fuese cierto, que había venido del mundo, había muerto, había resucitado, etcétera, etcétera. Nuestra fe debería estar basado en Jesús y en eso, y de forma secundaria ya sí que puede tener consecuencias para nuestra forma de ver la Biblia, nuestra forma de leerla y demás, ¿no? Ahora, teniendo eso claro también, creo que es bueno, o sea, yo a día de hoy creo que hay muy buenas razones para confiar en la Biblia, y creo que podemos confiar en la Biblia. Yo aquí además soy muy clásico, ¿eh? Yo soy de inspiración y infalibilidad y esas cosas, fíjate a dónde voy. Pero creo que al enfrentarte a cualquier texto bíblico tienes que plantearte qué es lo que el autor realmente está queriendo expresar, ¿no? Por poner el ejemplo del arca de Noé, las alternativas no son que sea un texto científico o que sea un puro cuento, porque resulta que el autor de la historia de Noé ni pretendía dar una descripción científica del mundo, no pretendía demostrar a nadie si la Tierra era redonda o no pretendía demostrar a nadie si había suficiente H2O en el mundo para poder cubrir la Tierra entera, no pretendía dar una lista de animales y tal, pero tampoco pretendía contar simplemente un cuento y ya está. La historia en este caso de Noé, de hecho, es muy interesante, que hace mucho contraste con otras historias que había en el mismo contexto del Oriente Medio, que hablaban también de una inundación universal y hablaban de por qué había sido esa inundación universal, hablaban de que los dioses se habían hartado porque los seres humanos, por ejemplo, hacían mucho ruido y esto les reventaba la cabeza a algún dios, y entonces mandó condenar a todos, y hay un montón de diferencias que son clarísimas entre la historia que muestra la Biblia y esas, que no se trata de que los seres humanos simplemente hagan ruido, se trata de que eran malvados en su corazón y todo eso, es una cuestión moral, que no se trata simplemente de que Dios tenga una persona favorita porque justo había uno que resulta que adoró al Dios correcto y no a otros, se trata de que Dios por su compasión y por su gracia, el texto lo que dice es que Noé halló gracia a los ojos de Dios, y Dios no quiso que el mundo simplemente terminase, Dios quiso poder traer vida, y Dios quiso continuar con su plan de salvación, y para eso, bueno, hay toda una serie de cosas que podemos hablar, y que ahí es donde está el punto de esta historia en concreto. El autor pretende hacer unos contrastes entre el Dios verdadero que presenta el Génesis y otros muchos dioses y otros muchos relatos que había por los alrededores. Creo que es muy bueno y que es muy interesante además comparar estas historias con otras historias que se les parecían, porque ahí es donde es más fácil ver cuál es el énfasis de Génesis. Y las únicas alternativas que hay no son simplemente o texto científico del siglo XX-XXI o puro cuento. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Rubén. También voy a seguir en mi papel de ateo hereje. La Biblia, sé que hay relatos que intenta dar una explicación científica para que nos entendamos acontecimientos humanos, y se escriben únicamente con ese propósito, no con el propósito de
de dar una enseñanza. Porque el Arca de Noé, sí, obviamente hay una enseñanza detrás, Dios cansándose de la humanidad, de que había creado, pero aún así dando una oportunidad a la esperanza. Pero, por ejemplo, vamos a unos capítulos más adelante. Torre de Babel. De repente ves, intenta dar la Biblia una explicación científica a la cantidad de lenguajes que existían ya en aquel momento, ¿no? Entonces, cuenta una historia en la que Dios ve la arrogancia del ser humano y por eso confunde sus lenguas. Y lo dice de tal manera, entonces esparcieron por todo el mundo y demás. Con lo cual, a esa historia, ¿qué validez le damos? También intentamos buscar el argumento, digamos, moral, o decimos, no, los lenguajes nacieron en la Torre de Babel. ¿Por qué crees que quiere dar una explicación científica de los lenguajes? Porque está explicando cómo se está desarrollando el mundo, igual que habla de por qué hay naciones. Vamos a ver, todos entendemos que cuando la Biblia habla de Sem, Cam y Jafet, lo hace con intención. Los hijos de Sem bajo la bendición, los hijos, ¿entiendes? Entonces, aquí empieza a decir, mira, el ser humano, así nacieron las lenguas, ¿cómo nacieron? Así. ¿Entiendes? El ser humano quería llegar hasta arriba y Dios, digamos, temeroso, pero viendo el desafío que presenta el ser humano, dice, antes de que lleguen aquí, confundo sus lenguas para que se dispersen entre ellos. Es una historia que el argumento principal es explicarnos de dónde nacen las lenguas. Yo, independientemente de que las lenguas hayan nacido así o no, creo que el objetivo de ese relato tampoco es mostrar cómo nacieron las lenguas. Y otra vez podemos volver a ver cuál es el contexto en el que Génesis se estaba exponiendo esta historia. Y hay mucha gente, bueno, Neil Sammet, por ejemplo, ha estudiado bastante de este tema, y comparando estas historias de Génesis con la cultura de la Mesopotamia de aquel tiempo, se ve cómo esta historia de Babel hace una crítica tremenda a la forma que tenían de proceder en general las personas de la antigua Mesopotamia, y parece que ya traza algunas correlaciones desde el principio, cuando habla de que ya no vamos a usar piedra, vamos a hacer ladrillos, vamos a hacer tal, y empieza a hablar de la forma que tenían precisamente de construir las personas de aquel tiempo que no eran judías, como diciendo, atención, va para vosotros, vamos a hablar sobre esto. Y vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo. Y llamaron al sitio Babel. Y precisamente Babel, Babilonia, era el nombre que tenía aquel lugar en el que estaba la Zigurat, la gran torre que se suponía que conectaba el cielo y la tierra. De hecho, el nombre lo que significaba era la puerta, si no me equivoco, la puerta de los dioses o la puerta del cielo, porque los babilonios pensaban que precisamente ahí era donde podían ponerse en contacto con la divinidad y de alguna manera poder llegar al cielo. No me parece casualidad que precisamente el texto está hablando de un pueblo que se junta, que construye a la forma babilónica y precisamente construye una torre con la que pretenda llegar al cielo. Y se hace ver cómo en realidad eso lo estaban haciendo para sí mismos, para conseguirse a sí mismos un nombre, y que estaban en realidad poniendo su esperanza en un imposible. No hay tal cosa como una torre que pueda llegar al cielo. No podemos llegar al cielo. Necesitamos que alguien pueda bajar del cielo para poder, para que nosotros podamos llegar a él. Yo creo que hay ahí un mensaje que creo que claramente está más en la mente del autor que simplemente el hablar de cómo se generaron las lenguas. Ahora, una cosa no quita la otra, ¿eh? O sea, con esto no estoy negando que tenga que, yo qué sé, que podemos dar alguna validez histórica a estos relatos, ¿eh? Pero creo que perdemos el rumbo cuando simplemente los juzgamos como un intento de explicar cómo se ha llegado a ciertas cosas. Eso pasa con todo Génesis, por lo menos en los primeros 11 capítulos. Génesis del 1 al 11 tiene unas características muy concretas que son muy interesantes para estudiar. Pero... Ok, sería guay la verdad comentarlo, pero bueno, vamos a continuar porque tenemos más cositas. Sí, el plan de Dios es perfecto. ¿Por qué perdieron los Bulls? ¿Para qué rezar? Esto es fácil. Me he tirado muchísimo el rollo, esta estudia. Esto es very easy, venga, va, esto es nivel amateur. Supongo que existe la concepción general de que oramos a un Dios para que cumpla nuestras peticiones. Sin embargo, concretamente en el cristianismo, creo que es en realidad todo lo contrario. Oramos para relacionarnos con Dios mismo, y eso es algo único en el cristianismo. Sí, esta era fácil, ¿eh? Es parte de la voluntad de Dios. ¿Cuál será la pregunta? No deja nada a la imaginación, ¿eh? El editor. ¿El cáncer en los niños? Son preguntas con las que no se puede hacer chiste, joder. Es que es un poco hardcore, pero bueno. En fin. ¿Es parte de la voluntad de Dios el cáncer en los niños?
O sea, para responder a esta pregunta yo creo que hay que hacer una distinción clara entre dos cosas, entre la respuesta intelectual a esta pregunta y la respuesta emocional. Podemos ahora, Rubén y yo, hablar sobre si filosóficamente tiene sentido que el plan de Dios es un plan que incluye donde hay niños que mueren con cáncer, pero aunque tuviéramos una respuesta satisfactoria, eso está la parte emocional. Así que la respuesta que podamos dar filosóficamente, si resulta satisfactoria bien, y si no, no, pero eso no significa que no, desde el cristianismo no haya que decir a esa parte emocional. Dicho eso, dentro del plan perfecto de Dios está que haya niños muertos con cáncer. No. Yo voy a ser totalmente honesto. No entiendo cómo esto, si existe un Dios que tiene el control de todo y tiene un plan, no entiendo cómo encaja esto dentro de ese plan. Pero lo que sí entiendo es lo que no significa. Cuando vemos la historia de Jesús, a Dios hecho hombre muriendo por nosotros, entiendo que la razón por la cual Dios permite estas cosas no es porque no le importamos, porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Así que Yo creo que esto lo comentamos también en la primera ocasión, porque esta pregunta es muy recurrente y al final es un poco la cosmovisión que tengamos de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y yo soy de los que ya os comenté en su día que pienso que hay en marcha un funcionamiento, ocurren cosas buenas y malas, pero que esto no es el todo. Es decir, nosotros tenemos una esperanza eterna y a veces, claro, si te fijas únicamente en esta parte, yo creo que el cáncer ni siquiera tiene un propósito. No es que, ay, no, pasamos por un sufrimiento no, ni siquiera va por ahí. Pero es como poner el objetivo, es decir, mirar solamente una parte muy pequeña de un todo que es muy grande, ¿no? Y obviamente esto causa muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento, pero no es parte del plan de Dios. Yo por lo menos no lo veo así. No lo veo así. Yo creo que el plan de Dios será otro. Estamos viendo un mundo que vive bajo maldición. Cosas terribles ocurren. Y gracias que tenemos a Dios que nos da una esperanza y podemos sobrellevarlo. Porque si no, sí que sería para tirarse por la ventana. Vamos a continuar porque quería enseñaros una cosa después y como dura un poquito no quería... Si hay sanadores de fe... ¿Por qué no colaborar en un hospital? Esta es una buena pregunta, yo también me la hago. Yo esta pregunta no puedo responder. Sí, métele caña. No voy a hacer de poli malo aquí. Sí, Se me va a notar que no soy pente. No pasa nada, tío, te queremos igual. Yo lo que creo es que, vamos a ver, primero, incluso dentro del mundo pentecostal hay que tener una concepción correcta de los dones de sanidad, que no son en plan, hago lo que quiero con ellos, cuando quiero y como quiero, ¿no? Segundo, hay mucho espectáculo, estaremos todos de acuerdo en esto, y se ha visto también en esta época. Y tercero, una cosa que a mí me ayuda mucho es, yo intento hacer teología con lo que veo en la Biblia. Y así como nosotros somos defensores de la Biblia, yo creo que yo veo milagros en la Biblia. No me cuadra mucho la explicación de que ya no existen, entonces sigo orando por ellos. Si Dios los hace bien, si no los hace, pues no es problema mío. Pero eso de una persona que se atribuye poderes especiales y después a la hora de la verdad, vemos que no es así, pues está claro que desnuda muchas veces muchos criterios. No sé si Miguel quieres comentar algo. Aquí si queréis podemos entrar a debatir, porque es un tema que es jugoso. Yo lo que diría es que, claro, o sea, me lo tomo como cristiano porque es cierto que yo no veo tan frecuente estas cosas, pero eso no significa que no haya nada que podamos hacer. Creo que igual que antes con el tema de los niños en África, creo que esta es una pregunta que debería hacernos reflexionar. A veces nos podemos preguntar ¿por qué Dios no le da más dones del Espíritu a la gente para que vaya a los hospitales y vaya a sanar gente? Yo tengo una pregunta por llevar al tema un poco al debate. ¿Vosotros interpretáis que en la Biblia hay un ingrediente que a veces está en muchas de las sanidades o en casi todas, que es la fe del receptor? ¿Cómo veis esa parte? El hecho de que muchas veces cuando Jesús hacía una sanidad ponía de manifiesto la fe que esa persona había demostrado acudiendo a él. Que es algo que a veces en un hospital o en un sitio no lo ves. Una persona que no ha puesto su esperanza en que un cristiano lo pueda sanar, que alguien pueda orar por él y se sane. Es por entrar a debatir, ¿eh? No... Yo creo que el punto de la Biblia en realidad tiene más que... O sea,
A veces claramente tiene que ver con la fe del receptor. Hay casos muy claros, ¿no? La mujer que ve el flujo de sangre que llega y dice, si solo toco el borde de su manto, entonces sanaré, ¿no? Pero luego hay casos en la Biblia en las que casi veo lo contrario. O sea, yo no sé, el ejemplo es del Antiguo Testamento, no sé si os cuenta, pero el ejemplo de Naamán, por ejemplo, es un caso claro de incredulidad, de qué narices voy a hacer yo bañándome en el río, anda que no habrá. Pero aún así, pero bueno, Naamán, podríamos discutirlo, porque Naamán es un caso en el que a regañadientes llega un momento en el que su ayudante dice, vale, pero si te hubieran pedido algo más difícil no lo hubieras hecho, y dice, venga, va, Ya, y se lava, venga, va. y es cuando lo hace. Concedamos eso. Pero luego hay casos en Jesús, por ejemplo, en los que no es el receptor del milagro el que manifiesta la fe. Vale, sino, pero por ejemplo, el padre del chaval endemoniado, que se supone que caía al fuego, que caía Sí. tal, es la fe del padre en este caso. Pero no bueno, la pero fe hay, del chaval. pero el mismo elemento, El el caso mismo de- ingrediente. Sí, siempre hay alguien que tiene fe, eso está claro, yo eso lo veo en todos los milagros de la Biblia. Siempre hay alguien que tiene fe. Esa persona no siempre es la persona receptora, a veces es la persona que está haciendo el milagro. Es como cuando cuando Pedro y Juan, por ejemplo, llegan y en el nombre de Jesucristo, Levántate y anda. levántate y todo este rollo. Ahí no esperaron a ver si había una respuesta de fe por parte de la persona. Ellos llegaron y ellos tuvieron la fe para decirle al tipo, delante de todos, públicamente, tú levántate. Habrían quedado bastante mal si el tío no hubiera pedido levantarse, ¿no? Pero ahí Dios responde a la fe de estas personas que hacen el milagro, ¿no? Y, por ejemplo, en la epístola de Santiago, capítulo 5, se habla de que si hay alguno enfermo, que se le lleve ante los ancianos, Sí. y entonces ellos, bueno, esto de que lo ungirán con aceite y orarán Sí. por ellos y tal. Y esa oración de fe restaurará al enfermo. Uy, creo ¿No que sabes qué dice, entiendo? y la fe del enfermo, creo, ¿eh? Creo que no dice la fe del enfermo, pero si quieres lo vemos. Vamos a La comprobarlo. oración de fe es lo que restaurará al enfermo. ¿no? Puede ser, a ver si creo que puede ser. Creo que sería incorrecto simplemente pensar que eso depende de esta persona. Míralo. Santiago, sí, capítulo puede 5. ser, puede ser. Y la oración de fe sanará al enfermo. Pero bueno, de todos modos siempre está ahí el efecto, dice salvará además. O sea, ahí aparece el efecto de la fe, esa oración de fe, es decir, la oración que están haciendo los ancianos, ¿no? O sea, creo que sería un error pensar que si una persona no es sanada, se tiene que deberse a que esta persona No, claro, tenga por fe, supuesto. ¿no? Pero lo que sí está claro es que un ambiente en el que se introduce el ingrediente de la fe es más propicio, bíblicamente hablando, ¿eh? Sí. Pensemos a nivel histórico, para que ocurran los milagros. Sí, por Y el supuesto. caso más claro es Jesús en Nazaret, cuando dice no pudo hacerlo por causa de su incredulidad. Totalmente. Entonces, ¿por qué no creo que va a un hospital? Yo creo que obviamente hay mucho personaje, pero también tengo una cosa, y esto es algo que no me gusta, pero lo he vivido como una realidad, y es que a veces en un evento, una iglesia de estas de supuestos sanadores de fe, por H por B se genera un ambiente en el que la gente es más proclive a caer. Muchas veces es sugestión, ¿eh? Un gran número de veces es sugestión, es repetir una canción 20.000 veces, pero a veces desactivas algo en tu cabeza que te lleva, que eres más proclive a decir, oye, pues Dios puede hacer algo. Y a veces, pues, mi experiencia es que pasan cosas. No siempre son lo que debería pasar, pero a veces en mis experiencias que pasan. Entonces, me casa eso dentro de mi concepto teológico de que en un ambiente donde hay fe, Dios puede hacer cosas. En un hospital, pues es un sitio que a lo mejor no es el más proclive para eso. Es una explicación que a lo mejor no es la más válida, pero si el que la quiera pillar, que la pille. Así como seguramente podéis dar vosotros otras, y si queréis darla ahora, es el momento, para que tampoco quede lo que yo digo como si fuera aquí la santa Sí, no, doctrina. aparte, joder, yo creo que viendo lo que ocurre en la Biblia con las sanidades y tal, y estamos hablando de un momento en el que había sanidades a punta pala, ya en aquel momento no se veía que los cristianos tuviesen esa capacidad de simplemente entrar en un hospital y utilizar el don de la sanidad como les diese la gana. Hay momentos en la Biblia en los que un chaval se muere, lo hablábamos antes en el coche, hay momentos en la Biblia en los que un chaval se muere y entonces el Pablo va y lo levanta y vuelve a la vida al niño. Y hay algún momento en el que Pablo, esa espina que no sabemos muy bien lo que era, ¿no? Pero que Pablo pide a Dios que le quite esa espina. Sí, o a Timoteo incluso. Y, que y le eso da no una ocurre. recomendación médica. O a más que- Timoteo, ¿no? Toma un poco de vino, ya no tomes agua por causa de tu estómago. Parece que algún problema tenía Timoteo y el hecho es que no se había sanado milagrosamente en aquel momento, ¿no? O sea que ya en la Biblia vemos que Dios puede hacer milagros, sí. Dios hace milagros, sí. Dios sana a las personas milagrosamente, sí. Podemos sanar a las personas siempre que queramos, de la forma en la que a nosotros nos dé la gana, en cualquier tipo de circunstancias, porque depende de que a mí me dé la gana hacerlo o no. No.
El Espíritu sopla donde quiere, ¿no? Y además tendríamos que ver también la motivación de una persona que ora por sanidad, si realmente lo hace de una manera totalmente genuina o si, como Simón el Mago, busca pues algún tipo de repercusión mediática, podemos decir. Continuamos, pues es un tema interesante, ¿eh? Bueno, esta es muy mala. Pero bueno, se ve que a algún cristiano le puede llegar a incomodar. ¿Queréis hacer algún tipo de análisis histórico de las representaciones pictográficas de Jesús? En realidad creo que detrás de las preguntas, si tiramos un poco del hilo y nos ponemos en plan abstractos, creo que en realidad se esconde algo de lo que podemos aprender, y es que muchas veces somos nosotros mismos los que imponemos nuestras ideas o nuestros esquemas a quién era Jesús y no dejamos que se revele él tal como era. Eso va tanto para cristianos como para la propia persona que hizo el propio vídeo, si nos está viendo casualmente. Molaría, ¿eh? Sí, Bueno, esto parece el homo sapiens. Es un Homo sapiens. Sí, pero... ¡Suscríbete! Bien. Y vamos con lo último que tenemos hoy. Dios se hizo Homo sapiens, ¿te das cuenta? No solo... Es verdad, sapiens, ¿no? Sapiens. Vamos allá. Y lo último que tenemos es... vamos allá. Pim. Bien. Os cuento la movida. Esto es un vídeo que encontré en YouTube que viene algo así como a decir que es ateo gracias a Jesús o algo así, ¿no? Viene un poco de la pregunta de la búsqueda en Google de ateísmo para cristianos, ¿no? Que es, aparte de ser una página web, es un montón de tags la gente utiliza para poner contenido, memes, vídeos y demás. Y es un vídeo con un montón de visualizaciones, ahora mismo no recuerdo cuántas son, pero realmente está súper bien editado, da una explicación teológica a la situación actual basándose en la Biblia, muy inteligente, casi te puedo decir que algunas cosas son muy certeras, y obviamente él hace un análisis en el que busca la finalidad de demostrar que Dios no existe, pero tiene cosas que son dignas de estudiar, y os recomiendo que hoy vamos a poner un resumen únicamente de unos minutos, pero si podéis verlo entero vais a flipar porque llega a conclusiones de una manera así muy cachonda y que son dignas de admirar. Entonces, lo vamos a poner desde el principio y si hay alguna cosita que queréis comentar, me paráis, pero si no, lo vamos a ir dejando rulando, ¿vale? Y después al final podemos hacer una reflexión acerca de todo el vídeo. Pero si hay algo que queréis comentar, que va a haber cosas que seguramente os van a llamar la atención, paramos y las comentamos. ¡Vamos allá! Para entender a Jesús, primero tenemos que revisar lo que leía. El Antiguo Testamento. Este es un libro muy raro porque en realidad son varios libros, escritos por muchos autores, editado casi al azar durante miles de años y compilado por un comité, pero todos juntos cuentan una historia. La primera historia... Bueno, aquí habla del canon, hace la típica historia de que, bueno, sí, eran libros al azar y de repente un día se pusieron de acuerdo todos y este sí, este no. Eso, si un día queréis hablarlo de manera extensa, sabemos que no es exactamente así, pero bueno, es lo que el mundo ha dado por válido en la última década. Es el Torá, la historia de cómo Dios hace a la humanidad, elige un pueblo y le da sus mandamientos. Pero a ver, ¿quién es este Dios del que tanto hablan? Esta es la mitología de una tribu de pastores nómadas, pero no eran tontos, mira. Los griegos decían que los humanos somos los juguetes de los dioses, porque existimos a merced de fuerzas más grandes que nosotros. En su ira veían al dios de la guerra, pero las batallas las decidía Fobos, el dios del miedo. Y luego está la tierra que da vida, el sol que da calor. Todas las fuerzas que trascienden al ser humano, dentro y fuera de su corazón, eran identificados como dioses. Pero estos no eran superhéroes, ni siquiera eran personajes. Más bien eran metáforas para representar aspectos del mundo que la humanidad aún no entendía muy bien. El gran descubrimiento del pueblo de Israel fue que todas estas fuerzas eran caras de un mismo dado. Nerds. Y a este principio unificador le dieron el nombre de Yahvé. ¿Y por qué eran el pueblo elegido? Pues porque nadie más sobrevivió. En este mar de tribus y pueblos uno creería que la gente más fuerte y brutal sería la que dominaría. Pero resulta que esas sociedades son inestables. El pueblo de Israel sobrevivió gracias a sus mandamientos. ¿Qué son estas sino 10 reglas para vivir en comunidad sin asesinarse unos a otros? Probablemente Sodoma y Gomorra tenían sus propios mandamientos, pero ya todos sabemos lo que les pasó. Intervención divina o no, fue casi selección natural. Dios hizo a la humanidad descubrió a Dios y luego escribió reglas para no extinguirse. Muchos pueblos hicieron lo mismo, pero este fue el que sobrevivió. Vale, vamos a ponernos aquí, porque da una explicación a por qué el pueblo judío pudo mantenerse durante más siglos en el terreno de Palestina. Y ellos dicen que el hecho de tener una normativa que lo que hacía era que no atentaran los unos contra los otros, a diferencia de otros pueblos más violentos o más salvajes, los mantuvo en comunión, y que eso fue una ventaja competitiva, podemos decir, ¿no? Obviamente él dice que esto nació del raciocinio humano,
y como fue por suerte, ¿no? Luego viene la historia del pueblo de Israel. En estos libros se narra lo que ocurre después de que esta tribu de pastores encontró tierra fértil y fundó la ciudad de Jerusalén. Ganaron un par de batallas, dominaron el área y se hicieron del poder. Pero con el poder llega la riqueza, y con la riqueza el orgullo. Y ahí es cuando un profeta les dice: oye, no estás siguiendo las reglas que han mantenido a nuestra tribu con vida durante miles de años. Y a veces el rey, a veces el pueblo, seguros de sí mismo porque controlan un cachito del mundo conocido, le dice: ay ya, déjame, Dios no existe. Y el profeta les dice: ok, sigue así, vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa es que el pueblo de Israel se corrompe. Primero se debilita desde dentro y luego la sociedad colapsa. El templo es destruido, la población esclavizada, todo se va al diablo. Pero los tiempos duros hacen a gente humilde, y la gente humilde crea buenos tiempos. Las nuevas generaciones recuerdan al principio unificador, siguen las reglas que ya les habían funcionado durante miles de años y poco a poco reconstruyen lo que tenían, vuelven a escalar hasta la cima del poder. ¿Y qué ocurre? Que los buenos tiempos crean a gente orgullosa, y la gente orgullosa lo arruina todo. Otra vez la riqueza corrompe al pueblo. Otra vez un profeta les advierte. Otra vez la gente y el rey lo ignoran y ¡pum! Otra vez reina el caos. Esto ocurre 6 veces en la Biblia. Orden, corrupción y caos. Orden, corrupción y caos. Pero echando a perder se aprende, ¿no? Durante miles de años el pueblo de Israel trató de construir el reino perfecto, pero nunca lo logró. Siempre había algo fuera de su lugar. Me quiero detener aquí un poquito. Lo que me gusta de este vídeo es que intenta explicar su argumentario a través de los hechos bíblicos. Los da por válidos. Es decir, no entra a decir que no existió, que era una tribu... Bueno, empieza a decir, mira, una explicación basándose en lo que la propia Biblia dice. Y es una explicación que es bastante lógica. Dice, cuando tú sigues los mandamientos, que como dijimos antes, fueron fruto de la fortuna, hacía que la gente se cuidara entre ellos, pero cuando las cosas iban bien, la gente se olvidaba. El profeta les hacía volver a lo que los mandamientos decían. ¿Por qué? Porque si tú te apartas de esos mandamientos, pues pasa lo que pasa al resto de tribus, unos contra otros, y las cosas empiezan a ir mal, ¿no? Y dice que eso entró en una vorágine que poco a poco hizo que el reino pues La historia tiene un final triste. Al final Babilonia los conquista. El templo es destruido y los pocos que escaparon de la esclavitud o la muerte son obligados a vivir en el exilio. La siguiente historia es la de los pobres que vieron venir la catástrofe, los profetas. Aquí los sabios de Israel tratan de explicar lo que llevó a su pueblo a la perdición. Entre los males identifican la corrupción de los poderosos, los profetas a sueldo, la esclavitud de los pobres, la indiferencia de los ricos, el orgullo y la idolatría. Y la idolatría se oye como magia, ¿no? Pero, ¿qué es la idolatría? Sino la fragmentación de una tribu unificada que solía colaborar en muchos grupos que ahora compiten. Esto no es simple superstición, esto es una promesa. Este es el testimonio de un pueblo que fracasó. Un estado fallido, si gustas. Así es como muere una nación. ¿Y qué hacer al respecto? Ni los profetas sabían. Mira cómo acabaron, en el exilio, derrotados, en espera de un Mesías. Lo perdieron todo. No tenían ni a su tierra natal. No tenían más que sus historias. Y no necesitaban nada más. Fue en este periodo de humillación que recolectaron miles de años de tradición oral para escribir los libros de la sabiduría. Bueno, aquí, como veis, da por hecho que los libros de la sabiduría se escribieron en el periodo del exilio. Pero bueno. En estos 3 libros tratan de explicar... Pero me mola mucho como la interpretación que hace de los libros de sapienciales, ¿eh? Mirad. Trata la vida y cómo llevar una digna. El primer libro, Proverbios, es como el maestro optimista que te da consejos para llevar una buena vida. Haz ejercicio, come frutas y verduras, no hables de proverbios y ya no te acuerdas de cómo iban, pero no son pura opinión. Todos estos consejos son maneras de actuar de acuerdo a la fuerza fundamental que según ellos le da forma al mundo, la sabiduría. Esta es la fuerza que recompensa al justo y castiga al pecador. Y la mejor manera de seguirle es tenerle miedo al Señor. No el otro, ese. O bueno, eso decían los judíos. Pero no eran tan ingenuos, porque luego viene Eclesiastes. Este libro es como un viejo cínico que le responde a Proverbios que la vida no es tan simple. Muchos pecadores se salen con la suya y la tragedia cae sobre el justo todos los días. La vida, dice Eclesiastes, es Hebel, humo que parece sólido, pero se desvanece entre tus dedos en cuanto tratas de agarrarlo. Tu familia, tu carrera, tu nación, tus Pokémones, todo es Hebel. E igual que el humo, cuando estás muy inmerso en él, es difícil ver claro hacia dónde vas. Eclesiastes nos recuerda que el mundo es viejo, muy viejo. Ve y sube a la cima de esa montaña, a ver si le importa. Ella ha estado aquí mucho antes que nosotros y aquí seguirá mucho después de que nos hayamos ido. Lo único certero en esta vida breve determinada por el caos es la muerte.
Y el único modo de lidiar con la fugacidad y la intrascendencia de nuestra existencia es aceptarla, dejar de controlarla, porque no podemos, y simplemente disfrutar de los regalos que nos ofrece el presente. Este libro le habría encantado al Buda. Y para aterrizar estas dos ideas en una historia concreta, llega Job. Este era un hombre bueno, tenía miedo del Señor, se sabía los proverbios y los seguía al pie de la letra, todo eso. Job tenía una bella familia, una gran casa, ganado, riquezas, todo. Pero un día, un ángel le dijo a Dios que, este men no te ama. Él ama la vida que le has dado, pero quítaselo todo y mira cómo te maldice. Y así, sin deberla ni temerla, Job lo perdió todo. Se robaron su ganado, se incendió su casa y él dijo, no hay pedirijillo, Dios es justo. Se murieron sus hijos y Job, muy paciente, decía, no hay bronquirijillo, esto es solo le salieron llagas. Pobre Job, no tenía ni su salud, lo perdió todo y a todos. Y con la fe que le pendía de un hilo, volteó al cielo y preguntó, ¿qué pasó? ¿No que muy justo? Pero Dios no respondió. Y llegaron unos amigos suyos muy sabios a tratar de explicar los males que sufría Job, pero aquí Job nos recuerda algo que con frecuencia olvidamos. No todo en esta vida pasa por una razón, no todo tiene una explicación, algunas tragedias simplemente no tienen sentido. Pero Job insistió y Dios bajó y le mostró la infinita complejidad del universo, desde el sol y las estrellas hasta las hormigas bajo tierra, todo era obra de Dios. Y luego le dice, ¿quién eres tú para pedirme razones? Y se va. Y Job se queda sin una explicación para sus dolores. Ahora, la interpretación más común de este pasaje entre los sabios judíos, súbditos de una monarquía y acostumbrados a la autoridad patriarcal, era que Dios le decía a Job, no me cuestiones, yo soy el jefe. Que desde nuestra perspectiva mortal somos tan pequeños que nuestros dolores y tragedias parecen no tener sentido, pero que si nos alejamos, todos ellos juegan un papel crucial en el perfecto plan de Dios. Ni modo, Job. El plan perfecto de Dios, imaginado por seres imperfectos, no explica tu tragedia, es más, la justifica. Pero hay una interpretación más bella, que Dios mismo estaba confundido, que le dijo a Job, ¿quién eres tú para pedirme razones? Como diciendo, yo hice el universo y ni yo lo entiendo. Y Cristo, que era muy listo, también vio esta contradicción, porque él se imaginaba este Dios de contradicciones, superado por su propia creación, que en su infinita bondad había fabricado un cosmos lleno de maldad. Este Dios paradoja, al darse cuenta de su propia imposibilidad, mira al centro de la moledora de carne que ha fabricado, agarra valor y se lanza, a ver qué pasa, a ver si puede arreglarlo. Dicen que Cristo es Dios hecho carne, pero es todo lo contrario. Él es la carne que se supo Dios. Era un absoluto don nadie, un judío pobre nacido en un aquí como veis empezar a hablar de la figura de Jesús romano, heredero de un pueblo derrotado y que vivía esperando un Mesías, a un rey guerrero, que derrotara a Roma y le devolviera a su pueblo su antiguo esplendor. Cristo no era ni rey ni guerrero, pero leía. Y leyendo, se enteró de todo lo que sus antepasados ya sabían, y luego se fue al desierto a averiguar que se equivocaban. Ni Dios ni el pueblo elegido existen, el reino perfecto es imposible, el Mesías es quien sea que tenga el valor de serlo, y la realidad, bueno, el mundo sí es Hebel, pero a la vez no. Y eso era bien punk. Luego de resistir las tentaciones del cuerpo, descubrió en la agonía del desierto una solución para ese miedo primordial con el que nacemos todos los seres humanos, el miedo a la muerte. ¿Cómo descubrió Cristo que era hijo de Dios? Probablemente tuvo un momento de iluminación, un instante de conciencia cósmica. En el hinduismo le llaman nirvana, en el budismo zen le llaman satori. Sigmund Freud le llamaba sentimiento oceánico, y es el estado de conciencia de un niño antes de desarrollar el yo. Es lo que ocurre cuando se disuelven las barreras entre tu ego y el mundo a tu alrededor. Cuando descubres al universo como un proceso orgánico, interdependiente, del que no estás separado, tú eres parte de ese proceso. El razonamiento de Cristo era muy simple. Si este principio unificador está en todas partes, entonces también está en mí. Pero si está en mí, no me hizo, soy. Pero si yo soy, entonces también tú. Y si tú también eres, y si todos somos, entonces yo soy tú, pero en esta vida, y tú eres yo, pero en aquella. Pero Jesús solo tenía a la mano la teología judía, y la única metáfora con la que pudo expresar su descubrimiento fue el Hijo de Dios. Pero no solo él era el Hijo de Dios, todos lo somos. Y yo sé, suena como magia hippie, pero creo que podemos concederle un punto a Cristo. Y aunque no le creamos a su teología, mucha gente sí le creyó. Y eso tuvo consecuencias políticas muy graves, porque mira, este señor también decía ser hijo de Dios, pero él solito, porque él no era un judío pobre de Belén, él era César Augusto, emperador de Roma. Un día le llevaron a Cristo una moneda con su cara y le hicieron una pregunta. ¿Debería pagar mis impuestos? Esta era una trampa, porque si Cristo decía que sí, admitía que el César era el verdadero hijo de Dios, y si decía que no, admitía ser un rebelde, y lo podían ejecutar por traición al imperio. Jesús, que era muy listo, solo le dijo al César lo que es del César. Si tú crees en el César, que le da valor a esa moneda,
ese es tu Dios, págale. Pero si tú crees en el Dios, en el Tao, en lo que sea, el cosmos no te pide dinero, solo dale lo que Él te dio, que es todo tu ser. Y con estas ideas hippies, Cristo subió un monte donde dio a conocer la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y además le agregó otra regla al manual de usuario de su tribu. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. A menos que seas joto. Que no, a todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, especialmente a tu enemigo. Y así, en lugar de inmolarnos unos contra otros por nuestros defectos, nos ayudaremos a alcanzar nuestras virtudes. O mejor aún, ¿qué tal si antes de ir a pelear contra la paja en el ojo del prójimo, primero arreglas la viga en el tuyo? Todos tenemos la fuerza para enfrentar los problemas ajenos, ¿sí o no? Pues ten valor y arregla primero los tuyos. O como dijo Gandhi, no el otro. Sé el cambio que quieras ver en el mundo. Por eso Cristo defendía a los pobres, a los pecadores, a los enemigos del pueblo de Israel. En cada ciudad a la que iba organizaba banquetes, armaba comunas, grupos de gente que vivía en comunidad y tenía la intención de esparcir el mensaje de amor incondicional al prójimo por todo el mundo. Luego viajó a la capital del judaísmo, Jerusalén, para llevar la buena noticia. Todos somos hijos de Dios, nuestras peleas son imaginarias, de ahora en adelante nos amaremos los unos a los otros y así todos seremos mejores personas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y pues nada, lo mataron. Hasta la aristocracia judía se dio cuenta de que el amor incondicional al prójimo podía voltear de cabeza el mundo en el que se sentían tan cómodos. Un mundo que dependía del odio y el miedo mutuos. Mataron a Cristo en la cruz, donde mataban a los rebeldes, el mismo instrumento donde colgaron a los gladiadores de Espartaco para darle una lección al resto del mundo. Esto le pasa a los que buscan derribar al imperio. Y aún en sus últimos momentos, Cristo nos revela la verdadera naturaleza de la ideología. Cuando un soldadito romano lo está torturando y él dice al cielo: perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Pero no dijo eso de Pilatos, ni de Herodes, ni del sistema que operaba detrás de las acciones del soldadito. Ese pobre diablo, cegado por su ideología, creía que estaba haciendo lo correcto. Y entonces ocurre algo inaudito, algo que no vas a ver en ninguna otra religión. Antes de morir, Cristo exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Con su último aliento, Dios se vuelve ateo. Se te adelantaron, Nietzsche. Tu generación no mató a Dios, porque Yahvé, el Dios de los judíos, ese que tenía un plan perfecto y le daba sentido a nuestros dolores, murió en la cruz. Desde entonces estamos solos, desde que Cristo descubrió que no hay un más allá, no hay un plan perfecto. El mundo es lo que hacemos de él, porque tú eres yo y yo soy tú, y no hay nadie más para salvarnos. Ya no basta con confiar en Dios. Si quiere existir, Dios tiene que confiar en nosotros. Para entender... Listo. El vídeo continúa. Y la verdad, él da una explicación, después lo lleva al terreno de la economía, porque como la relación entre capitalismo y cristianismo, cómo hemos llegado hasta ese punto, habla de la distorsión que hubo a raíz del catolicismo cuando se expandió. Es muy interesante, ¿no? Pero a mí lo que me flipa del vídeo es que es un vídeo que intenta darle un mensaje a los textos bíblicos. Es decir, no huye ni los niega, sino que dice, no, lo que Jesús quería decir era esto. Y encima lo hace de una manera muy lógica. Obviamente hace algunas trampillas. Pero, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis esta representación de Jesús, que es muy fácil de creer en ella? Es como muy diciendo, es como muy poética, muy rebelde, muy hippie, y casa muy bien con los textos bíblicos. Y yo no la había analizado hasta este punto, hasta ver este vídeo. Entonces, ¿qué reacción tenéis a estos 13 minutos que acabamos de ver? Bueno, a mí el vídeo me parece la verdad está súper currado. Se nota que ha hecho sus deberes, ya ha leído. Y en realidad lo que diría es que igual es un vídeo que merece hacer otro vídeo de minuto a minuto, ir comentando lo que va diciendo en cada sitio, porque dice un montón de cosas. Y o sea, el problema que yo tengo es que él ofrece su visión o interpretación de cada historia. Y a mí se me ocurren un montón de razones por las que creo que en cada historia en específico creo que no es la mejor interpretación, o por lo menos no es la más honesta teniendo en cuenta lo que tenemos. Así de forma general, lo que diría es que es un buen intento de reinterpretar todo tal, pero creo que... Gracias por participar, ¿no? Pero
No se ha encontrado, pero... Creo que si tenemos que ser honestos con lo que dice el texto bíblico y con las demás religiones, ya que se mete un poco con lo que dicen otras personas, incluso lo que dice Freud y tal, creo que tenemos que ser si le preguntáramos a cada una de esas personas, a cada persona que sostiene esa ideología, creo que no terminarían abrazando todo lo que dice aquí. Por lo menos yo como cristiano no abrazaría todo lo que dice aquí porque creo que no termina de encajar las piezas. Y así, impresión general, no digo más. Sí, hay cosas con las que lo dirige muy bien. Es decir, de hecho, ese contraste, por ejemplo, entre todos los diferentes dioses, ¿no? Esos triangulitos y el principio unificador, tiene una parte de verdad y que además muestra uno de los sentidos en los que el monoteísmo va por otro lado en comparación con otros, ¿no? Es decir, reducir todos los diferentes dioses a un único dios no es simplemente eliminar a este dios y eliminar a este dios, eliminar a este dios y al final te queda uno. Hay ateos que dicen eso. Yo solo soy ateo de un dios más que tú, ¿no? He quitado a este y simplemente he quitado uno más. Aquí hace ver que no se trata de eso, que para poder eliminar a todos los dioses necesitas algo que en realidad pueda dar sentido en su totalidad a todo. Y creo que eso es un acierto, ¿no? Creo que es un acierto también, por ejemplo, la forma en la que habla acerca de la ley, de cómo la ley tiene esa capacidad unificadora para el pueblo y que lo hace perdurar. Creo que eso también tiene cierto sentido y la verdad es que la ley de Moisés, si te pones a compararla con otras legislaciones de la época y hasta muy posteriores, hay cosas en las que sobresale por encima de las demás muchísimo. La idea de que un rey no puede simplemente adueñarse del pueblo y hacer lo que le dé la gana sobre el pueblo, sino que hay alguien que está por encima de cada rey, ¿no? Ese principio unificador en realidad está por encima y el rey tiene la responsabilidad antes de nadie de poder ser fiel a ese principio unificador. Creo que se pierde mucho cuando simplemente habla de un principio unificador, porque eso me hace pensar más en un algo que en un alguien. Y ahí creo que está habiendo una selección de solamente una parte muy pequeña de lo que la Biblia dice, porque la Biblia no solamente habla de un principio unificador que, como decíamos, se pueda usar para poder dar explicación a las cosas y para poder mantener a un pueblo unido. La Biblia habla de Dios como un alguien que hace activamente cosas, ¿no? Y eso le da un sentido diferente, no solo a la ley, sino a toda la historia que cuenta después, claro. O sea, toda esta historia de los ciclos, por ejemplo, ¿no? De la rebeldía o... ¿Cómo lo decía? Sí, que se enorgullecen, se llenan de... el orgullo y entonces viene la caída y entonces después vuelven al principio y las leyes unificadoras y eso hace que poco a poco puedan llegar a reconstruirse. En realidad, cuando vemos la historia vemos que hay muchos momentos en los que esa reconstrucción no tiene que ver con volver al principio unificador y a partir de ahí ir trabajando poco a poco para finalmente conseguir algo. Algunos de estos momentos, lo que vemos en esta historia es que Dios de repente hace ¡pum! Y vuelve a poner en orden las cosas. Y después del exilio vemos ahí algún ejemplo claro, ¿no? El momento post-exílico, de repente el emperador no se llamaría emperador, bueno, el caso, Ciro el Grande, de repente dice ¡pum! Decreto, volved, y entonces vuelve, ¿no? Y ahí van las 3 oleadas típicas de Israel. Hay momentos en los que esos momentos no se podrían explicar simplemente hablando de que han vuelto a la ley y poco a poco fueron trabajando, porque son momentos en los que Dios ha obrado y ha hecho ¡pum! Y dio oportunidades de forma activa, de una forma en la que algo no puede hacer nada, pero alguien sí. No sé si me estoy explicando. Y con Jesús pasa lo mismo. Con Jesús hay cosas que dice que me parece que son un acierto. Creo que hace bien en mostrar que el mensaje de Jesús es diferente de otros muchos. Muestra que en Jesús había algo que había llegado más allá que otras personas pensando, pero otra vez se queda solamente con una pequeña parte de lo que Jesús dice, y al hacerlo y aplicar eso a todo, creo que ahí el mensaje se transforma bastante. Ahí creo que es donde más hecho en falta el vídeo, el fijarse en qué es lo que realmente Jesús dijo, porque claro, está bien pensar que en otra cultura esta idea de ser hijo de Dios, Jesús podía haberlo dicho de otra manera distinta, puede ser. Pero, por ejemplo, cuando hablas de esta idea de que Jesús simplemente descubrió, no era Dios hecho hombre, sino que era el hombre que se supo Dios, y que se supo Dios él como alguien que es, como otras muchas personas son, y si tú eres y yo soy, entonces los dos somos, y por lo tanto, al final los dos somos el mismo ser, porque todos formamos parte de un todo, y tenemos que ser conscientes de eso, porque eso es lo que al final...
eso ya está introduciendo en el mensaje de Jesús cosas que no están ahí. El mensaje de Jesús, precisamente, si hubo personas que se opusieron al mensaje de Jesús en su momento, te pones a ver en qué consistió esa oposición, y no tenía que ver simplemente con que no estuviesen de acuerdo con su mensaje de que todos somos uno. No tiene que ver con que se opusiesen a un mensaje de amor para todo el mundo. Entre los griegos había personas que llamaban al respeto mutuo y a la búsqueda de la justicia también para el otro, y podríamos hablar sobre Sócrates, y Sócrates estaría muy de acuerdo en que es más bienaventurado dar que recibir, y que eso es lo que debemos buscar para los demás, ¿no? Y entre los judíos también había personas que defendían esto, y de hecho eso formaba parte ya de la ley judía desde el principio, ¿no? Esta idea de ayudar al prójimo, incluso al extranjero, al que no tiene nada que ver contigo. Digo incluso porque ya sabéis cómo funcionaba el nacionalismo en Israel, ¿no? Incluso ahí se ordenaba a Israel que a los que no son judíos, a los que no siguen esa misma ley, a los que no forman parte del pueblo, a esos también había que recibirlos, ¿no? Si Jesús simplemente se hubiera quedado ahí, creo que su mensaje no habría sido tan polémico. Lo polémico del mensaje de Jesús es que, siendo un mindundi, como era para muchos, se las dio de que era él hijo de Dios. Hay varios momentos en los que se oponen a él precisamente porque le dicen que es que haciéndote hijo de Dios te estás igualando a Dios. Eso es lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? No es que estuviese igualándonos a todos como parte de un todo y como Dios, sino que se estaba poniendo a él, en un sentido, por encima de todos los demás. Eso es lo que vemos que lo llevó a la muerte, ¿no? Y eso hace que Jesús sea o bien muy arrogante, porque se está poniendo por encima, o bien que si Jesús realmente se dio cuenta de algo, o si Jesús realmente decía la verdad, entonces haríamos bien en fijarnos en el mensaje que tiene, ¿no? Porque realmente es bastante diferente de lo que dice aquí. Y la solución para los problemas del mundo también es muy diferente. Fíjate que este mensaje de que todos somos uno es muy bonito, pero al final carga sobre nosotros una responsabilidad de conseguir quizás inculcar a todo el mundo esta forma de ver la vida, quizás trabajar juntos por un mundo mejor, y eso es algo que es loable y es fantástico, y ojalá todos podamos trabajar juntos por un mundo mejor y todos buscamos la justicia y busquemos la igualdad en muchos sentidos. Pero el mensaje de Jesús, además de su mensaje, una de las aplicaciones de su mensaje, una aplicación necesaria, era esa, el mensaje de Jesús partía de otro punto. Partía no de un consejo de cómo hacer el mundo mejor, sino de una noticia de que ya ese principio unificador no era solo un algo, era un alguien y había hecho algo. No había sido simplemente saltar al vacío, como dice el vídeo. Dios llevó adelante un plan que tenía que ver con sacrificarse en Jesús, y esa muerte, bueno, fue algo que sufrió. Ya conocéis la historia, los que estáis viendo esto, ¿verdad? Para poder salvar el mundo. Y una vez que Dios te salva, a pesar de que tú no hayas conseguido ser ese pueblo perfecto que Israel, como os decía aquí, no había conseguido ser, a pesar de que no hayas cumplido bien con todas esas leyes unificadoras, a pesar de que por ti mismo quizá no habías conseguido ni mejorar, no sé, la vida de la persona de al lado, a pesar de eso, Dios te ama, Dios te recibe y Dios te puede hacer una persona nueva, y a partir de ahí entonces vamos a trabajar por un mundo mejor, ¿no? Es como que aquí se está partiendo de intentar cumplir y hacer para poder llegar a algo. Jesús primero te cambia, primero te transforma, primero te salva, y a partir de ahí vamos juntos a transformar el mundo, ¿no? Sí, no, y hay una parte que has comentado tú que para mí es un acierto. Él, en el mensaje de Jesús, quita una parte fundamental, ¿no? Que es cuando Jesús habla, el reino de los cielos se ha acercado. Él sigue manteniendo una jerarquía en la que él es, obviamente somos hermanos, pero él es el primero entre los hermanos. Hay una jerarquía que no podemos evitar. Sigue habiendo, no es una anarquía, no es una comuna, porque después si termináis de ver el vídeo vais a ver que él tira un poco por ese lado, ¿no? Cómo hemos convertido el cristianismo en capitalismo. Pero ¿qué pasa? Que hay una parte que es muy poderosa del vídeo, que es el cierre que hace con Jesús en la cruz, ¿no? Que si tú, digamos, algo que hemos comentado aquí muchas veces, tú ignoras la resurrección, aunque él después en el vídeo habla acerca de la resurrección y cómo se lo tomaron los cristianos, pero si tú ese hecho histórico lo quitas y te quedas con la muerte de Jesús en la cruz, las palabras de Jesús en la cruz parecen dar sentido a toda esta propuesta que nos hace en el vídeo, ¿no? Es como diciendo, bueno, he llegado aquí y al final el sistema ha acabado conmigo. Y es muy poderoso en ese sentido, y la verdad que tiene un buen cierre. Pero sí que yo creo que la parte en la que él falla fundamentalmente es en eso, es decir, Jesús nos igualó entre nosotros, pero no nos igualó a él. De hecho, él fue a la cruz y cuando se vio delante del Sanedrín dijeron, dicen que eres el hijo del hombre, el hijo de Dios. Y dice, no, tú lo has dicho.
Él se está haciendo, en ese momento, está asumiendo esa identidad que otros habían puesto sobre él y que es lo que lo condena. Entonces, claro, esa es la parte en la que yo creo que hay falla, ¿no? Pero a mí la verdad me gustó mucho y está muy, muy currado, ¿no? Totalmente. Quizá también cuestionaría esas implicaciones, o sea, tiene todo el sentido hasta cierto punto. También cuestionaría esas implicaciones del Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Si fuese algo más parecido a la oración de Unamuno esta, ¿no? De, oh Dios, que no existes, tendría algo así. Pero Jesús realmente está hablando, ahí se ve que Jesús realmente cree que Dios está ahí. Pero desde un punto de vista cínico, es como el iluminado que se da cuenta con la realidad. Sí, totalmente. Es decir, partiendo de lo que está diciendo él, ¿no? De un señor que va al desierto, de repente tiene una iluminación, llega al concepto de que el cosmos está ante todos, llega a ese punto que se ve ante la muerte y dice, me he equivocado, es decir, al final no soy tan especial, ¿no? Y tiene sentido, es claro, nosotros le damos eso después a la vista de la resurrección y todo lo que acontece después, pues tiene otro sentido esas palabras, ¿no? Incluso si no creyésemos, si no supiésemos que iba a haber una resurrección después, animo a los que nos están viendo, si quieren pensar en esta frase de Jesús, a que le echen un ojo al Salmo 22, porque Jesús, cuando estaba diciendo eso no era simplemente una frase que le había salido en ese momento, que puede que también, pero si tanto Mateo como Marcos, que son los que hablan de la frase, la citan en el hebreo original y no simplemente como el resto de las palabras de Jesús, es precisamente porque Jesús estaba citando este salmo. El salmo empieza diciendo eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si te pones a leer el salmo, ves que ese salmo tiene mucho sentido cuando piensas en la cruz de Jesús. Dice cosas como que echaron suertes sobre mis vestiduras, no, sobre mis vestiduras echaron suerte, que es justo lo que pasa con Jesús. Todos viéndome se burlan de mí, se mofan y dicen, Dios confía, que Él les salve, ¿no? Y ahí es como que en este relato de la cruz de Jesús vemos también eso, cómo la gente se pone alrededor de Jesús, cómo la gente se burla de Él, cómo la gente tal, y vemos que Jesús, consciente de todo eso que está pasando, suelta esa frase, como si dijese, este salmo cobra sentido ahora estoy siendo abandonado. Pero si te pones a leer el resto del salmo, ves que el salmo no termina simplemente con ese abandono. El salmo, a partir del versículo 22 en adelante, empieza a hablar sobre lo que viene después. Y es lo que da como una especie de brillo de esperanza a, yo creo que cualquiera que pudiera oír esa frase. Yo creo que los primeros cristianos se dieron cuenta de cómo esa frase de Jesús tenía que ver con este salmo y por lo tanto tenía que ver con esta esperanza de que Jesús estaba cumpliendo con lo que el salmo decía. Creo que tiene sentido pensar que ellos lo pillaron perfectamente porque precisamente por eso mencionan lo de que se echaron suerte sobre los vestidos de Jesús. Precisamente por eso mencionan que la gente se burlaba de él y le decía precisamente eso. Y precisamente por eso citan literalmente la frase en hebreo tal y como la decía el Salmo, ¿no? La gente pudo ser consciente de esto. Y esto es un ejemplo más de cómo si yo vengo con una idea preconcebida, Jesús era un iluminado que puso su esperanza en estas cosas y tal, si ya parto de esa idea preconcebida y veo desde mi idea lo que hace Jesús, ahí mi idea puede cobrar sentido. Pero si en lugar de venir con mis ideas me abro a ver, vale, qué es lo que realmente está pasando aquí y me sumerjo en el texto y veo qué es lo que está ocurriendo, creo que llegaremos a ver que en realidad lo que ha pasado con Jesús era muy diferente, ¿no? No sé. Yo creo que es un buen cierre. Entonces, me parece que es una de las mejores reflexiones que podemos hacer. Y desgraciadamente todos venimos con un contexto y todos nos acercamos a la Biblia con un trasfondo. Si pudiéramos poder analizarla y acercarnos a ella desvistiéndonos de todo eso, seguramente descubriríamos más cosas, incluso los que nos suponemos cristianos, incluso de cuna. Si tuviéramos la capacidad de desvestirnos y que la Biblia nos pudiera se nos pudiera mostrar tal y como fue escrita y vivida, pues tendríamos un cristianismo mucho más completo seguramente. Reflexiones, palabritas finales para nuestros chicos que nos están viendo por ahí seguramente. Al micro, si podéis. Reflexiones finales sobre todo en general. Sí, sobre la vida, si quieres, sobre por qué sigues soltero, ese tipo de cosas. Bella. La vida es sufrir, diría. A Miguel le ha pegado toda la bajona de la pizza. La pizza. De repente está haciendo digestión y ha entrado en barrena. Una reflexión final de todo lo que hemos hecho hoy es... Gracias por los alimentos. En nombre de Jesús. Que comer pizza y pensar al mismo tiempo es difícil. Y que no tenemos que tener miedo a las preguntas o a las dudas que nos ponga, que vengan desde fuera. Si Dios es real y se reveló a través de Jesús, murió y resucitó, creo que puede hacer frente, puede permanecer de pie
a pesar de cualquier pregunta que se le pueda hacer. Así que es cuestión de conocer más en quién confías, conocer más lo que crees y ver cómo eso responde a las preguntas que tiene la gente y exponerse sin miedo y sin ningún tipo de miedo. Amén. Amén. Pregunta para Rubén, ¿tu próximo vídeo en Dubidas? Mi próximo... En septiembre lo hablamos. ¿Quieres que lo spoilee aquí o...? Un avance breve, así, aunque sea por encima. ¿Va a ser sobre la Biblia o algo así? ¿O sobre...? Va a ser, venga, spoileo el tema no Poquito del próximo vídeo, sino de la próxima serie. ¡Opa! Va a ser sobre los primeros argumentos de la historia a favor y en contra del cristianismo. No para ver quién tiene razón, sino para ver qué es lo que podemos extraer de esos argumentos que se utilizaban durante el siglo I, el siglo II. Vale, yo te quería hacer una petición, pero si ya tienes el tema, nada. Haz petición, a lo mejor me convence. No, a mí hay un tema que me flipa mucho, tío, que es el canon, tío, es decir, la formación, los apócrifos, textos de libros que son apócrifos que están en nuestro canon. ¿Por qué desechamos el libro completo cuando se cita... ¿entiendes? Cosas así. ¿Por qué unos libros no están? Yo algunos lo conozco, sé algo de la historia, pero aún hay así lagunas y es base fundamental de nuestra fe y muchas veces por ahí nos pillan y no tenemos respuestas, ¿no? Pero bueno, si ya tienes el tema... No, pero es un tema interesante. Si a alguien le interesa el tema, hay un libro que se llama El Canon de la Escritura, por F.F. Bruce, que explica muy bien el desarrollo del asunto, pero... Pero si lo resumes en un vídeo de 5 o 10 minutos... Como mínimo, claro, tío, mucho mejor con tu rollo. Como mínimo podemos tratarlo en el podcast. Vale, pues me parece bien. Bueno, chicos, pues nada, ha sido un placer. La verdad que estamos exhaustos de tanto comentario y tanta sabiduría. Tanta pizza, tanta... Y nos veremos, no sé, cuando queráis. Ya sabéis, estáis invitados siempre que queráis. Así que Gracias. nada, este ha sido nuestro último programa. Voy a pasar ya a primera plana de la temporada. Y nos veremos en septiembre. Tenemos el primer programa de la temporada que viene. El primer programa va a ser La Caña. Os lo digo en serio. Apuntaros esa fecha que va a ser tercera semana de septiembre. Y ya os iré dando más datos.